Suscríbete a la Panterita. Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, Arturo, saludos a todos. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, Arturo, buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? Bien, Arturo, buenos días. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Hice un seguimiento de Bruera. Sí. Y voy a contar hasta donde yo quiero contar. Por supuesto. No había tocado oído, ni voy a opinar. Voy a informar. Cuando Bruera viene, salta para Olimpia, la información, digo esto porque se va transferido a Tigre. A Tigre. Estaba jugando en Nacional Sí. y está Juan Pablo Pumpido. Vamos primero a Francisco da Costa, le diga a Gerardo que lo ubique a Juan Pablo. Y ahí está con Juan Pablo Pumpido, porque Francisco da Costa vuelve al fútbol paraguayo para jugar en Cerro y Juan Pablo lo tuvo en Sol de América. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Buen día. ¿Cómo anda, Arturo? Buen día, saludo a la mesa. Y bueno, igual, Juan Pablo, contanos lo de Francisco da Costa. Está volviendo al fútbol paraguayo, va a jugar con Cerro Porteño. Prácticamente es un hecho, se aguarda, y bien sabés como hombre de fútbol, el anuncio oficial por parte de Cerro. Tuviste en Sol en el 2021, lució alto ahora en Bolívar, anda muy bien haciendo goles del campeonato local e internacionalmente. Contanos de él y cómo lo sentiste vos como técnico en el 2021. Y Fran es un jugador que tiene unas condiciones impresionantes. Es un delantero que desde que le tocó venir acá a Paraguay le sumó gol a su carrera, que por ahí antes no lo había tenido. En su etapa en México, en Querétaro, en Venados, no había tenido mucho gol. Cuando le tocó venir acá a Sol, hizo 13 goles creo ese semestre, anduvo una barbaridad y bueno, ahí después lo compra el Bolívar y no paró de hacer goles. Fue goleador creo todos los torneos, jugó copas internacionales, hizo goles, se fue a Colombia. Ahí por ahí no tuvo el mismo rendimiento en cuanto a lo numérico en goles que en Bolivia, que acá en Paraguay. Bueno, y ahora volvió a Bolívar después de vuelta, siguió haciendo goles y bueno, ahora tengo entendido que por lo que leí que está cerca de volver a Paraguay y venir a Cerro Porteño. Así el licenciado Petengil está negociando con la gente de Bolívar. Cerro Porteño está comprando prácticamente el 100% del pase, tiene a Churín. Me gustaría una respuesta tuya, Juan Pablo, cuando lo tuviste, ¿qué tipo de 9 era cuando lo tuviste en Sol de América? ¿Qué te llamaba la atención en Sol? No, Fran es un delantero goleador que se puede adaptar a jugar con un 9 de área. De hecho, en Sol de América con nosotros hacía dupla con Javier Toledo, que es un 9 de características bien de centro delantero. Y Fran tiene tanta técnica que se asocia mucho a jugar y puede ser un segundo punta y terminar la jugada como 9. Así que él no tiene problema en jugar con otro 9 de área o jugar él de 9 de área, pero sí le gusta mucho la libertad de salir a asociar con los mediocampistas porque tiene una técnica impresionante, más allá de la potencia física, de la altura que tiene una técnica de jugador brasilero que lo es y aprovecha muy bien esa virtud para salir a jugar y poder llegar al área limpio. ¿Sabes por qué, Juan Pablo Pumpido? Nos hacemos la pregunta, talas vos, un hincha. Si Churín mantiene su puesto, por decir, arriba en el ataque, y Francisco da Costa, esto lo va a resolver Manolo Jiménez, el técnico del Cerro. ¿Podría jugar Francisco da Costa más rechazado y Churín más arriba? ¿Retrasado? Sí, tranquilamente. De hecho, así ha jugado con Toledo en Sol de América y ha hecho 13 goles. Por ahí Javier le hacía el trabajo de sostener a los dos centrales y Fran aparecer más limpio organizando la jugada. Lo ha hecho en Bolivia también, con otro delantero el primer semestre que estuvo, con el delantero chileno que ahora no me sale el nombre, y lo puede hacer tranquilamente. Puede jugar tranquilamente con un 9 de área
al lado de él. Digo esto porque hay características o rasgos de Francisco da Costa de jugador voluntarioso y usando el término pelador cuando así requieren las circunstancias. Sí, Fran es un jugador que trabaja para el equipo, más allá de lo bueno que es técnicamente, que por ahí está el pensamiento de que los buenos técnicamente no son trabajadores. Fran es un jugador que trabaja, que está muy bien desde lo profesional. Yo hablo seguido con él, tengo muy buena relación con él, que una relación bárbara con él, con el primo, que es una persona que está muy cerca de él y vive con él. He hablado en estos días y bueno, es un jugador, la verdad que los que me ha tocado dirigir es uno de los más determinantes que tuve. ¿Con quién estuviste hablando? Perdón, Carlos, quise, después te quedas con Pablo, con Carlos. ¿Estuviste hablando con quién decías? De un 9 chileno. El 9 chileno, Fernández, el apellido. Sí, creo que sí, no lo recuerdo ahora porque fue después que se Ronnie Fernández. Ese mismo. Todo lo que enriquece, Juan Pablo, o lo que vas a estar diciendo vos, que da con Carlos Quise, Germán, si desean los compañeros, lo que queremos es tener una idea, sacarnos a una interrogante tácitas todavía, esto porque hay que ver en la práctica cómo son. El tema de, nos preguntamos, Ichurín, Francisco da Costa. Cerro compra un jugador, viene del Bolívar para Cerro, viene en un gran momento en el Bolívar. Entonces, para ir sacando, no conclusiones, interpretando el porqué Francisco da Costa en Cerro. Carlos Alberto Quise con Juan Pablo Mupido. Juan Pablo, un gusto saludarte. Para mí es un 9 que le gusta más tirarse unos metros atrás, le gusta jugar porque tiene buena técnica. Ahora, la pregunta en sí, eso ya lo dijiste, la pregunta en sí es esta: ¿es un 9 que se te puede tirar detrás de los laterales o es más de buscar detrás de los volantes centrales? Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien. Es un 9, yo por lo menos lo utilicé mucho jugando detrás de la línea de volante rival, tirándose atrás, saliendo de la posición de 9 a recibir detrás de los volantes centrales. Es un jugador que también se anima a salir a los costados, pero su gran virtud está en la resolución en los espacios reducidos y en la zona central, para mí. Después, obviamente el técnico que lo tenga va a resolver qué le va a pedir, pero creo que su gran virtud es la conexión entre línea y la posibilidad de llegar a posición de gol. Eso es lo que vimos y que rindió muy bien en Sudamérica contigo como conductor. La pregunta más bien era si hay necesidad del equipo, si tiene ese perfil de desplazamiento más largo, porque al salir al costado necesita desplazamiento más largo y no tan corto como tirarse detrás de los volantes, ¿no? Esa las consultas, si tiene ese perfil si necesita hacerlo eso, si es capaz de hacerlo. Sí, por ahí no es un picador. No es un Fernando Romero, por ejemplo, para hablar de otro jugador de características que tiene Cerro. Pero si tiene que salir a una pelota, a la famosa baranda, a aguantar y a generar algo del costado, lo hace, no tiene problema. Porque a pesar de ser grandote, tiene muy buenos desplazamientos. ¿Es tan grande? Yo no lo veía tan grande. ¿Cuánto tiene? ¿1.90 llega o no? Y está por ahí, sí, pero aparte es grandote de contextura física, tiene piernas grandes. La verdad que es ancho, es fuerte, es potente. Es muy hábil para lo grandote que es físicamente. Y bueno, es un gusto acá. Y es muy coordinado para la altura y la contextura física que tiene. La última, le pega bien los tiros libres también, ¿no? Sí, tiene una técnica, la verdad, notable. Juan Pablo, estaba siguiendo lo que le explicabas o lo que compartías con Carlos y lo vi en esta Copa Libertadores sí tirarse un poco hacia los laterales también, o sea, buscar hacia el costado, preferentemente hacia el costado izquierdo. Sí, le gusta más salir hacia la izquierda porque le queda la cancha de frente y el arco perfilado para poder rematar. Nosotros generalmente lo hacíamos descender por el lado izquierdo para conectar con él ahí y a partir de ahí él generaba situaciones. ¿Vos lo llegaste a conocer a llamado C, que estaba en Sudamérica cuando iba Francisco da Costa? ¿Estaba en las prácticas, lo conoces? ¿A quién? Se llama C con Z. Le acompaña a Francisco da Costa. Es técnico recibido y consejero. ¿Lo conoces? Al primo Es el primo,
Sí, no, es teleshow, no es un programa de show, de chisme. Tenemos la información que vive con él, es director técnico recibido y su consejero se llama C. Sí, es el primo de él, Ceci. Ceci, bueno, perfecto, le llaman C y es Ceci. Por eso te digo, lo llegaste a conocer. Sí, lo conocimos. De hecho, yo vivía en el mismo condominio donde vivía Fran y el primo vive con él y es una persona importantísima en la carrera de Francisco. Es una persona que lo apoya, lo acompaña, es técnico recibido, trabajó en gremio, hablábamos mucho con él, es un amigo, de hecho sigo hablando, y es una persona importantísima en la carrera de Fran y que lo ayuda muchísimo. Muy bien, Ricardo. Sí, Juan Pablo, ¿tuviste oferta en los últimos tiempos? Me comentaron que te llamaron de algunos clubes y preferiste esperar un poco. Sí, hubo cosas, pero bueno, decidimos tomarnos una pausa un poquito más larga, hacer algunas cuestiones desde lo personal y bueno, a partir de ahora ya, una vez que termine la Copa América, seguramente empezará el movimiento. Hay cosas de afuera ahí latentes, pero bueno, por ahí tomamos la decisión de esperar hasta junio, julio para volver al ruedo y acomodar algunas cosas desde lo personal. Y bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Tu aporte es valiosísimo, vale verdad. Y tiene que ver con Francisco da Costa, el retorno al fútbol. Lo viste Juan Pablo Pompilio en el 2021 en Sol. Y describiste cosas de él, a las preguntas técnicas y estas interrogantes que hoy se plantean. ¿Podrá jugar con Chirin juntos? ¿Qué hará Cerro? ¿Cómo hará? Seguiremos charlando, Juan Pablo. Gracias. Abrazo grande, saludo para toda la mesa, un gusto. Gracias, abrazo igual. Juan Pablo Pompilio. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, con la última tecnología de control de suciedad. Probá la nueva y mejorada Shell Fórmula Super, Shell mejor por lejos. Palau. Marcelo Palau. Sí, hace poco nombrado. Sí. Anteriormente la habían. Hugo Peta, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo andamos? Estuve preguntando esta mañana, Hugo Peta, en el caso de Juan Espínola. Pregunto limpio y me responden no hay nada. ¿Por qué eso, Hugo? Y todavía no tenemos nada concreto, ¿no? O sea, esta semana, yo creo que entre esta semana y la próxima, algo concreto que en realidad nos interesa, digamos, ¿no? Entre esta semana y la próxima creo que tendremos novedades de Brasil, ¿no? De Brasil. Ocurre, Hugo Peta, lo siguiente. Transferidos Bruera a Tigre. Transferido Cardoso, Fernando, a Newell's. Y cuando uno pregunta y dice, ¿cómo está el caso de Juan Espínola? Olveira el arquero hoy, Juan Espínola quiere participación, tiene que estar activo el arquero. Y vos hablás de Brasil. Hay un 60% que el pase es de Olimpia, ¿verdad? El 60% sí le corresponde a Olimpia del pase, ¿no? Olimpia puede ceder más del... Es decir, Olimpia puede decir, bueno, le damos... Y después te cuento por qué. ¿O querés que te diga ya ahora? Sí, contame. Te voy a contar ya. La situación es de Bruera. De un 100%, el pase de Bruera, el 50% es del padre. ¿Me estás siguiendo? Te sigo. Vos me podés decir, el otro 50% es de Olimpia. Y yo te voy a decir sí, cuando Olimpia lo compra. Pero ahora cuando es transferido, Olimpia se queda con el 10% del pase de Bruera. Es decir, 40 vende, 50 el padre y Olimpia se queda con 10. Esa es la información que tengo periodísticamente. ¿Cuál es el caso que no se llega a un acuerdo con 60 y 40? ¿Cuál salida sería lo más conveniente para las partes para que Juan Espínola vaya al fútbol brasileño o donde quiera fuera del país o donde quiera fuera del país? Desee, digo. Mira, hoy es los clubes con los dos clubes que estamos hablando, ellos harían una propuesta y lo comprarían el 60% de Olimpia, ¿no? Y bueno, vamos a arreglar la parte del jugador del 40% que le corresponde a Juan, ¿no? Eso tenemos hoy, ¿no? Hay otros clubes
que se sumaron de Brasil, otros 3 clubes de Brasil que también se sumaron y bueno, esos están son a préstamo con opción de compra, ¿no? También, y bueno, estamos analizando ahora, el club nos dice, la primera opción es salir a venta, ¿no? Que haya una compra definitiva y bueno, que Juan pueda salir y ir a jugar, ¿no? En caso que eso no pase, hay opciones de préstamo y bueno, estaríamos hablando con Olimpia para ver si eso es factible, ¿no? No, claro. Disculpame, Hugo, vos estuviste con Tapia, presidente de la AFA ayer. Sí, estuvimos en el partido de Argentina, sí. Y solamente hablaron de Argentina, del partido, del trámite, hablaron algo más de otra cosa. No, solo por primera vez que lo conozco, hablamos de varias cosas, sí. ¿Y esas varias cosas se puede saber, Hugo Peta, o no? No. Cosa nada relacionado al fútbol, ¿no? Estuviste viendo Argentina-Chile y en el mismo palco donde estaba el presidente de la AFA. Sí, ellos estaban al lado nuestro, sí. Bueno, Hugo Peta, perdón. Volvemos a lo de Juan. La descripción que da como es hoy entonces. Volvé a repetirnos, por favor. 60 tiene Olimpia, 40 tiene el jugador, tenés vos. ¿Cómo se negocia eso? Tiene el jugador, sí. Y bueno, eso negociaremos ya con el club, la parte de Juan, ¿no? ¿Vos crees que sale, se va? Y yo creo que sí, ¿no? Están muy... El club está muy... ¿cómo se dice la palabra? Conforme, entusiasmado también, lo quieren, saben de la calidad de Juan y piensan que le pueden ayudar mucho a ellos también y bueno, esos clubes están teniendo problemas justamente en la parte del arco y bueno, hay una demanda de arquero bastante grande también y se suman otros clubes también, ¿no? Que tienen arqueros ya muy grandes y bueno, se lesionan también y están buscando como opciones también y bueno, lo tienen a Juan y eso es bueno, ¿no? Me dejaron saber también, ¿no? ¿Y la nuda Argentina figuró un momento o no? Sí. Hay 3 clubes en Argentina, pero en lo económico está un poco complicado, ¿no? Y bueno, pero es una muy buena opción también por lo deportivo, ¿no? Mira, acá, para ser claro, lo de Juan quiere jugar, Juan quiere salir por eso, ¿no? O juega en Olimpia o juega donde juega, ¿no? Él quiere salir y jugar. Primero estamos viendo en lo económico, hay opciones, estamos evaluando eso y estamos trabajando sobre eso. Y si no sale en eso, buscaremos opciones, por lo menos en apuesta en lo deportivo, ¿no? Que Juan pueda salir, ir a levantar su nivel, a jugar y bueno, volver a cotizar de vuelta y ahí veremos, ¿no? Bueno, Hugo, ¿y Brian? Y Brian está súper bien, estoy hablando con él todos los días, así que está entrenando ya normalmente con los compañeros. Y vinieron sondeo de Argentina, pero yo creo que sería lo mejor que se quede en Olimpia, bueno, que recupere también, que juegue y de ahí podamos ver qué hacemos en su futuro, ¿no? Hugo, ¿qué opciones tendremos? Está bien, con Hugo Peta. Hugo, ¿vos qué sabés de Tucu Salazar, Argentino Junior? Y la verdad que no sé nada, ¿no? Escuché ahí de su compañero que se iba, pero no, la verdad que no sé a dónde. No sabés si se va a Argentino Junior. Argentino Junior lo quiere a Tucu Salazar. Ok, bueno, sí. Buen equipo argentino también. Y por eso te estamos... Ojalá. Y bueno, muchísimas gracias por este tiempo, Hugo. A usted. Gracias por este tiempo, lo mejor para Juan. Pero está para irse, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Hablé con el presidente, bueno, estuve hablando con el presidente Olimpia y le conté la pretensión de Juan y qué quiere hacer y también como Juan es jugador de Olimpia, bueno, también tenemos que cotizarlo, valorarlo y estando de suplente no le sirve a Juan y no le sirve a Olimpia tampoco. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Rodrigo Nogués? Y hace ponerle 2 semanas. Ay, ¿cómo se va a quedar así esta semana hasta este espacio sin hablar con él para la transferencia?
No, pero ya tenemos todo bien claro, ¿no? Hablamos bastante y en aquel momento estaba muy cerca de salir a un club y bueno, como que cambiaron las cosas. Ya están los papeles, ¿cómo se va a dar? Sabemos. Ya hay acuerdo, lo que falta es que se oficialice. Sí. Es Brasil. Y esperemos que sí. No, pero es Brasil. El club no vas a decir. Sí. El club No, es Brasil, sí. ¿Y el arquero que se fue quién es? ¿El arquero que se fue? De Brasil. No, eso ya ustedes tienen que saber. De Sao Paulo te puedo decir, no, son clubes. Pero es de primera división. De Corinthians. Se fue Casio. Hay uno de primera y otro es de segunda. Está en la B ahora, pero un equipo grande también. ¿Santos? Puede ser también, sí. Quiere decir que es Santos. Así vamos a estar la escondida. No, puede ser, hay varios, ¿no? Bueno, no te molestamos más. Hugo, muchísimas gracias, valoramos mucho, gracias. A usted un gran abrazo. Gracias. Chao. Hugo Peta, fútbol brasileño, así como están las cosas, Juan Espino. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate Veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión, de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar División Lubricantes, representante oficial de Texaco en Paraguay. Con Alejandro, comenzamos con Da Costa. Da Costa, sí. Después vimos por Bruera, porque hablaste... Muy bien lo de Pumpido. Pumpido muy bien. Cuando te dijo que no es un picador, es un detalle importantísimo, y le cita a Fernando Romero como picador en la nota. Atendé ese detalle. No sale el micrófono ese. Ahí. Ahora, no, bien lo de Pumpido. Primero porque te dio las características confirmando lo que a veces uno observa desde afuera, y que no es un picador, porque por eso venía más o menos la pregunta si es capaz de caer. Él va a decir tapan, no es su perfil, pero enseguida cita, no es un picador, que es fundamental para cuando juega con 2-9 y no 2 torres fijas, y a esta costa que hay equipos que ganaron así también. Y lo otro que te citó ahí, lo de Fernando Romero, cerró el letrado a Fernando Romero, que es así picador, para ser picador, lo dice, no dice a sí mismo, pero te hace entender eso en la nota. Agustín Malvestiti, ¿cómo te va, Agustín? Vamos, un abrazo para todos, ¿cómo andan? Bien, ¿se cerró lo de Cardoso, Agustín? Bueno, sí, desde acá de Rosario lo que marcan es que ya está todo cerrado, lo único que resta es el tema contractual y algunos mínimos detalles. Tengo entendido que el jugador está junto al representante en este momento reunido tratando de cerrar todo y bueno, ya en las próximas horas viajar hacia la Argentina para terminar de poner la firma y ser nuevo jugador de Newell's. Con respecto a eso, los detalles de la operación son el 50% lo que compra Newell's, que es lo que quería Olimpia. Olimpia quería vender solamente el 50%, Newell's buscaba acercarse al 70% y bueno, en este caso Newell's compra el 50% de la ficha del jugador en $1.200.000. 50% del pase. Así es. ¿Y dónde hace? Se lo aguarda, tiene que ir para un control médico, ¿cómo es? Sí, tiene que venir hacia Rosario para hacerse la revisión médica y también poner la firma. Newell's lo espera para lo que va a ser la pretemporada, que ya inició el día lunes, recordando que el torneo en el fútbol argentino, obviamente por la Copa América, se va a estar reanudando el próximo mes, a fin de julio, cuando Newell's juegue en condición de visitante frente a Barraca Central, pero bueno, recién iniciada la pretemporada, tratan de que esté lo antes posible Fernando Cardoso y bueno, el jugador estaba ansioso por venir, ansioso de que se termine de hacer, presionando al presidente de Olimpia y bueno, termina teniendo un final feliz para el jugador y también para Newell's esta negociación. Muchísimas gracias, Agustín, valoramos mucho todo el informe, gracias. Dale, abrazo grande y a disposición, que estén bien. Agustín Malvestiti, el colega argentino, sobre el caso de Cardoso a Newell's. Billetera personal ahora es Personal Pay y aprovecha el 10% de descuento cargando combustible en las estaciones adheridas de Copetrol y comprando en Copper Market. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. ¿Te habrás imaginado, le digo a la audiencia, que habrán dicho 1.100.000? Si Olimpia estaba seco económicamente. En ese momento, sí. ¿Verdad? ¿Está hablando del tema de Agüera? Sí, yo voy a decir hasta donde... Yo sé más, pero voy a decir menos de lo que sé. ¿Hasta dónde podés? Hasta donde puedo.
Pues sabe que yo soy periodista. Claro. Antes, Corinthians busca arquero. Y le digo, claro, ¿quién es? se fue Casio. Casio se fue antes, pero no es Casio. Su arquero Carlos Miguel está por allá en Nottingham Forest. Sí. Y allí está buscando. Quiere decir que Corinthians o Santos, destino de Espínola. Uno de los dos, ya niño. Alejandro, ¿cómo te va? Pues me quedo con esa frase, Arturo, de yo sé más, pero voy a decir hasta donde sé. Me quedo con eso yo también. ¿Por qué, Alejandro? Me gustó la frase, Arturo, me gustó. Y sí, porque a veces ¿qué tal, Alejandro Cabo? ¿Cómo estás? Todo bien. Un gusto estar en tu programa, Arturo, como siempre. Gracias. Estamos hablando con Juan Pablo Pumpido, que lo tuvo en el 2021 a Da Costa. Características, Francisco, condiciones, características de él. Volvió de Bolívar a Cerro. Contanos cómo siente el Bolívar su despedida, Alejandro Cabo. Bueno, pues te diría que ha sido un golpe muy duro para los aficionados de Bolívar. Probablemente su anterior salida a Atlético Nacional no causó lo que está generando en las últimas horas la confirmación de la venta de Francisco da Costa a Cerro Porteño, y es que hay muchas esperanzas en el aficionado de Bolívar en poder avanzar dentro de la Copa Libertadores, pese a que Flamengo es un rival muy importante, y se siente que con la salida a Costa se pierde un elemento más que relevante dentro del equipo. Al final, no olvidemos que lleva 6 tantos el brasileño en Libertadores, que ha sido uno de los más destacados, y como te decía en el día de ayer, también hablando con tu hijo Diego en el programa El Extra, Francisco da Costa es el jugador más importante de la Liga Boliviana, y por ende es una marcha, es una salida dramática para los hinchas que no han tomado bien la salida del jugador. ¿Y el técnico Robato, el técnico argentino, qué dijo? Bueno, se sabe que el técnico ha intentado por todos los medios tratar de que el jugador se pueda quedar, porque es consciente de, como te decía, pierde en este sentido un elemento ofensivo más que relevante, un jugador muy desequilibrante dentro de su equipo, pero al final los clubes se gestionan también a veces con los intereses que requiere la institución, y más allá de la decisión o la petición del entrenador de poder conservar al delantero, pues se ha consolidado esta operación, que obviamente supone un ingreso económico muy importante para Bolívar, y veremos qué acontece en los próximos días, porque quedan unos 50 días hasta que se dispute ese partido de octavos de final entre Flamengo y Bolívar, que es el encuentro que está marcado con rojo para todos los hinchas, para jugadores, también para la institución, y a ver quién es el recambio. Ya se pensaba en este caso traer un delantero, veremos si el equipo ahora gestiona la contratación de 2, y además también el equipo de La Paz está negociando la venta de otro jugador que ya estuvo cedido en Rusia. Se trata de Roberto Carlos Fernández, un lateral izquierdo que podría tener destino la liga polaca, y en este sentido pues serían cerca de $3 millones lo que se ingresaría entre ambos jugadores, y veremos a ver por dónde apunta la dirección técnica de Bolívar a la hora de firmar los recambios. Y bueno, Alejandro, pierde un elemento gravitante Bolívar, categórico. Sí, sin ninguna duda, no solo Bolívar, sino toda la liga boliviana. Como te decía, es un jugador jerárquico, un jugador franquicia, un jugador que ha mostrado todo lo que lleva dentro, tanto a nivel de calidad, no solo con sus goles, sino también siendo importante en el juego colectivo que quiere marcar Robato, siendo un jugador que fija mucho a los centrales, y que a partir de su gran corpulencia y su elevada calidad técnica permite bajar muchas pelotas aéreas y abrir huecos para sus compañeros, para sobre todo abrir cancha a través de las bandas. Y yo creo que en este caso no va a ser fácil encontrar un recambio de la calidad y de las características de Francisco da Costa, porque en el sentido de que se pueda traer otro goleador que pueda anotar unas cifras similares, no digo que no sea posible, porque hay delanteros muy buenos en la región, pero tan completos a la hora de que pueda también favorecer el estilo de juego que quiere imponer el técnico Robato, no será sencillo. Pero, como te digo, la salida ha marcado mucho a los hinchas, y hay tristeza dentro de la afición de Bolívar con la salida de Da Costa.
Para cerrar, Alejandro Cao, hoy Bolivia no anda nada bien futbolísticamente a nivel de selección. Fuera de la Copa América, ¿qué sentís vos? ¿Conocés el mercado boliviano? ¿Qué siente hincha boliviano? ¿La selección boliviana? Para nada bien. No, con la selección hay mucha frustración porque se repite año tras año pues las mismas problemáticas en cuanto se producen enfrentamientos a nivel internacional. Más sobre todo cuando en un torneo como la Copa América no puede contar Bolivia con la localía, lo que eso resta mucho en cuanto a su posibilidad de afrontar los partidos con mayor eficacia, y en este sentido la selección pues ha perdido los amistosos previos a la Copa América, ha perdido el encuentro también frente a Estados Unidos en la jornada inaugural para el equipo boliviano, y no hay mucha expectativa. Fíjate que el próximo rival es Paraguay y no hay muchas situaciones en las que se vea que Bolivia pueda sumar puntos en esta Copa América. Veremos si ante, por ejemplo, Panamá, que es un rival con CACAF, pero que está muy bien trabajado por Thomas Christiansen, parece ser que podría ser una oportunidad. Pero hoy por hoy el fútbol boliviano necesita evaluar todas las cosas, necesita fijarse bien en el trabajo que se hace en otros países, porque se está quedando cada vez más lejos del resto de vecinos, se está quedando lejos del nivel necesario para competir a nivel internacional, y esto queda demostrado, pues como te digo, en estos amistosos que ha habido previos a la Copa América y en este encuentro inaugural con Estados Unidos. ¿Already juegan en el Alto? Always Ready, sí. Always Ready juega en la Ciudad del Alto. ¿Y ahí va a jugar la selección boliviana? 4.000 metros. La selección boliviana en este momento juega en el Hernando Siles, que está en la Ciudad de La Paz. El Estadio del Alto está en la Ciudad del Alto y está a una altura de unos 4.100 metros, 4.090 metros. No está confirmado que se vaya a hacer la gestión para jugar en este estadio. Sí que es cierto que ha habido alguna que otra declaración del seleccionador nacional, el brasileño Antonio Carlos Tavares, en la que ha dicho claramente que a Bolivia le interesa jugar cuanto más alto mejor, pero de momento no se ha confirmado que se vaya a cambiar la sede de Hernando Siles para eliminatorias. Además, en cuanto a que tengo entendido que por normativa Conmebol, si no se ha registrado el estadio a inicios de eliminatorias, sobre la marcha no se puede hacer, y a no ser que obviamente a través de negociaciones entre la Federación con Conmebol se pudiese conseguir, pero tengo entendido que no sería posible. Pero es una opción que está ahí y veremos si avanza. Lo que sí que ha dicho el presidente de la Federación en meses anteriores es que podría verse jugar a la selección en otros escenarios, así que no es descartable que se pueda intentar que se juegue en la Ciudad del Alto. Y bueno, muchísimas gracias por este tiempo, Alejandro. Seguiremos tardando. ¿Cuál es la frase? No voy a decir todo lo que puedo decir. ¿Cómo quedó? A ver, como dijiste, voy a decir todo lo que pueda, pero no todo lo que sé. Así dije, veo. Y como dato, perdón Arturo, para cerrar rápido. Bueno, ya saben los hinchas cerristas, los hinchas del equipo de Cerro Porteño que se encuentra en España, y concretamente en la ciudad de Marbella haciendo pretemporada. Yo no creo que se vaya a incorporar Da Costa a esa concentración, irá directamente desde Lima a Paraguay. Ahora mismo se encuentra en Lima con Bolívar, donde el equipo paceño está jugando un cuadrangular, y hoy de hecho juega Bolívar. Por la información que yo tengo, no va a ser tenido en cuenta Da Costa, no lo van a poner a jugar. Así que es un dato más que confirma que la operación está más que hecha. Y bueno, seguiremos charlando valiosísima la información. Gracias, Alejandro, un abrazo, gracias. Un abrazo, Arturo, como siempre. Gracias, muy amable. Alejandro Cao. Los miércoles son de Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Esto responde Gerardo, el uruguayo, que viene a Guaraní. Piñatares va a hablar Gerardo cuando esté aquí, cuando esté en el país. Ya está acordado.
pero cuando esté en el país va a hablar. Ya conocer los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía de Electropar. Ya llegó hoy. Sí, ya está en el país. Entonces, este que recibí es viejo, ya llegó hoy. Ese es un mensaje reenviado. Perdón, ya está, ya entendí. Yo mismo retuiteé. Se tiene el ok del jefe de prensa. Sí, tenés razón, y yo mismo retuiteé lo de Nicolás. Bajo la órbita guaraní, entonces necesita el ok de prensa para poder hablar. Sí, señor, ya está acá. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor, Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Bistoni de punta a punta. Yo mismo retuiteé que ya está acá y así mismo ya está acá. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales de JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Eso me hizo confundir. El reenviado. Claro, eso fue antes de que él llegue. Dijo, primero llego y después hablo. En Asismed, nuestro plan es tu salud. Al acceder a nuestro plan, accedes a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios, como la Costa, Santa Julia, San Roque y la Costa Lynch, ingresando a asismed.com.py. Asismed, junto a vos toda la vida. Está en la práctica, se lo vio ya. Sí, es más, habló con el programa partidario que tiene Guaraní. ¿Y qué dijo? Vi la foto nada más. Hay un programa partidario que tiene Guaraní. Anoche habló allí. Espero que para llamarle a la gente que era algo partidario de Guaraní. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Para Dani y para Serna, ¿verdad? Sí. Lo que hace el programa partidario. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Ciudadela, casi el Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ese es el volante. Sí, el volante del Barcelona. El 10 es el que no está viniendo, o sea, el ofensivo. El ofensivo que no está cerrado. Este es el volante de marca argentino. Argentino en principio, el que va a venir. Este es uruguayo, volante de marca ex Barcelona. Ferropar sea con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Según datos oficiales, Paraguay tiene el 1% de probabilidades de ganar esta copa, pero apostarla tiene 100% de fe. Por eso, incluyendo a Paraguay en tus combinadas, participas automáticamente por bonos de apuestas y muchos premios más. En esta copa somos 100% apostarla. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contactanos al 0982-668-485. Seguinos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Los padres transitan el mundo con elegancia, dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos de etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Covisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. Solamente el viernes en la práctica en zona mixta va a hablar el jugador. ¿Este viene a hablar? Sí, en zona mixta. Hay una orden en guaraní que no puede hablar absolutamente nadie, solamente el presidente. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olvídate en los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, y protege. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Él escribía a Emilio Daer. Emilio, te podemos llamar, le puse. Si da respuesta, da. Si no hay, no pasa nada. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Ruby Logan, además estés donde estés. Más información al 0982-232323. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad
Velocidad sin fronteras. Bueno, y está otro tema muy que Olimpia tiene que resolverlo hoy. ¿Cuál es? ¿Quién tiene que resolver qué otro? Olimpia hoy. Para completar lo de Guaraní. Perdón. No, para completar lo de Guaraní, para que venga el argentino, el que están esperando, tiene que salir un extranjero. Tiene que liberar cupo. Para liberar cupo. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Otro lo que dice, Olimpia no es hoy no es. Olimpia tiene que solucionar sí o sí lo de polenta este semestre. La demanda sí o sí lo de polenta. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capitán Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el Ahorrazo Supermayorista. Porque papá tiene un lugar especial en los corazones. La Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria. 200.000 de ahorro y se llevan un neceser de regalo. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Le puse otra a Juan Carlos Petengil. Estaba en su particular cuando le escribí. Está con otros temas. Pero está en línea Juan Carlos Petengil de Cerro. Entonces yo le pongo, ¿estás? Otra vez, porque está en línea. Pues. Ya me conoce de Zoom, pero cosas particulares. Y si dice que soy rompe, que díganlo. Soy periodista. Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un somier living o cualquier producto Koala, te regalamos una cuota, además hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Con la licenciada Magdalena Tigarri. Licenciada, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo está toda la audiencia? Qué gusto saludarles. ¿Ustedes qué tal por ahí? Muy bien, hablando de todo fútbol, y hablemos de Claucol. 7º concurso de colocadores Claucol. Contanos, licenciada. Asimismo, a todos nuestros fanáticos del fútbol, creo que son también muchos de nuestros trabajadores, albañiles, constructores, queremos invitarles al 7º concurso de colocadores Claucol, de la mano de SICA, como todos los años. Este año hay un super premio, vamos a mandarle al finalista a concursar internacionalmente a China, así que quiero dejar mi número de teléfono también para que se vayan anotando. Como te digo, todos nuestros constructores, albañiles, ficheros, colocadores que quieran inscribirse, les voy a dejar mi número. ¿Cuánto es tu número, licenciada Magdalena Tigarribia? Te digo, 0985-622-102. Repito, 0985-622-102. Licenciada, una de las competencias más esperadas y exitosas creada por la industria internacional Claucol del Paraguay, donde profesionales y piseros de diferentes puntos del país participarán en varias disciplinas de destreza, talento y actitudes. A una vez hablamos que hacer un piso no es así nomás. No, no es así nomás, hacer los cortes, encontrar la forma, tenemos también la parte de pegado, de saber elegir los adhesivos, elegir un adhesivo de calidad, darle confianza a los clientes. Entonces, bueno, queremos invitar a todos ellos a participar. También tenemos otros premios, también ellos se pueden ganar una moto, pueden ganarse 5 millones para equipar su casa. Nosotros el año pasado le mandamos a uno de los ganadores a conocer el Barcelona, el Camp Nou, allá y ver un partido, un clásico Real Madrid-Barcelona. Imagínate lo que pasó ese colocador, y este año le vamos a mandar finalista a China. El primer premio presentará a Paraguay en la gran final de colocadores internacionales en China. Así mismo. Se va a ir a representar a Paraguay y va a competir contra gente de Argentina, de Colombia, de Europa también y de todas partes del mundo. Este año ya va a viajar en noviembre, así que ya estamos arrancando. Va a haber gente, o sea, vamos a hacer en Asunción, vamos a hacer en Encarnación y en Central. Tenemos toda la gente de Capiatá, San Lorenzo, que esté súper atenta, de Mariano también. Y cuando hablamos de la preselección a partir del 13 de julio... A partir del 13 de julio ya tenemos preselecciones, ellos se van anotando y ya van reservando su lugar para esa preselección, porque ellos estando ahí van a participar por ser finalista en la gran final, que va a ser el 28 de septiembre. Vamos a tener 5 preselecciones, por ende 5 finalistas. Y ya les vamos diciendo dónde, o sea, ellos me dicen que quiero participar en tal lugar y en tal fecha, porque ellos se programan, ellos tienen muchísimo trabajo. Ellos tienen que pedirle permiso a su patrón para irse a concursar, muchos de ellos. Entonces ya se agendan la fecha, ellos van a recibir ahí, van a llevarse una remera Claucol cada uno, además de otros premios y regalos que ponen también nuestras marcas invitadas y auspiciantes.
Bueno, y hablamos del 13 de julio, las preselecciones a partir del sábado en la Casa Central de Corporación Mercantil. Tenemos Corporación, tenemos Sanicer, en Encarnación vamos a estar en Aide, también la gente de Guairapichos y Otoboni, que son nuestros distribuidores más importantes, ahí le vamos a estar esperando. De vuelta me gustaría repetir mi número para que ellos puedan anotarse, 0985-622-102. No tengan miedo, no se animen, yo tengo mucha gente que me dice, mi papá es trabajador, es albañil, es constructor y no se anima nomás a escribirte, escríbanme también hijos e hijas que le vamos a llamar para que participen a todos sus familiares que quieran anotarse. Reiteramos 0985-622-102, es la competencia más esperada, exitosa, la cual Paraguay, profesionales y piseros de diferentes puntos del país participan en varias disciplinas de destreza, talento y aptitudes. Que ya el éxito lo tienen y vamos a ver toda esta gran repercusión a través de SICA. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Qué más agregamos? Gracias a vos. Y nada, que también vayan, ellos se van a capacitar, van a tener charlas técnicas, aparte van a jugar, se van a divertir, van a tener muchos regalos, así que son sábados que ellos ya de 8 a 12 van a estar ahí, así que les esperamos a todos, gracias a Arturo y gracias al público futbolero. Esperamos más de Paraguay y de la selección, a ver si nos dan, si el público también le tira un poco de buena onda. Tienes razón, licenciada, ya, el tema de la selección que nos preocupa. Gracias, licenciada, muy amable. A ustedes, hasta luego. Gracias, licenciada Magdalena Stigarribi, gerente de marketing de SICA. Vuelvo a este tema de Bruera. Sí. No voy a hacer largo, sin ir por cuchera. Va a hablar a las 18 Daer. Después voy a escuchar la... ¿Dónde me quedé? Bruera, pero... Bruera. ¿Empezaste con Bruera? Hubo una charla hace... No, eso ya vamos a hacer mucho tiempo atrás. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Alemé, acceso surcas y perpetuo socorro, NEMBE. Cuando el dolor llega, Quitador Fuerte se activa acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias Estelar, que a nuestra calidad, su seguridad. La reunión no fue en Paraguay. No fue acá. Fue una reunión... Una charla en Punta del Este. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estaba el papá y ahí se conocen. Ahí hablan, charlan, le presenta, charlan, hablan, y después dice el papá: tengo intenciones de llevarlo a la Olimpia. El papá quería llevarlo a la Olimpia. Sí, por eso queremos hablar con el papá. Yo le escribí y no me dio hasta ahora respuesta. No importa, Pablo no contesta al señor. No importa. Yo le escribo y si no responde, ya no responde. No hay peor gestión de la que no se hace. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Va siendo figura nacional, ¿la verdad? Sí. Va a Olimpia. 50% del pase del papá, 50% de Nacional. A ella no importa en esa charla posterior, no de teleshow, lo que cuento cosas periodísticas, no las otras. Eso de que 50 y 50, ¿cómo hacemos? Yo tengo 50 por la otra parte de Nacional, y Nacional lo deja ir. ¿Se entendió? Sí. En buenos términos. Le dicen, vamos a tasar al jugador. 1.100.000. No hay problema. Vos fíjate lo que hace Nacional, lo que hace Olimpia. Sale el jugador bien Olimpia, ¿verdad? Dependiente que no haya sido bien utilizado, entre comillas. Que ya no es culpa del jugador. Ahora se logra una transferencia de 2 millones. Sí. ¿Es lo que se menciona? Para... ¿Por el 80%? No. Estamos hablando de... 249. ¿De Bruera? Bruera. Yo leí más de 2 millones. 50% tiene Olimpia. Sí. Esto hasta acá escrito. Sí. 50 su papá. Sí. El 40 vende y Olimpia queda con 10. Sí. Quiere decir que el 90% fue transferido. Si el papá vende el 50 y Olimpia vende el 40,
Olimpia le queda 10. Entonces Solvente se vendió el 90%. Brillante. Pero Olimpia, no podemos decir 90 que Olimpia vendió. Olimpia vendió 40. Claro. Y el entendió, Germán. Claro. Y el Germán. Si la transferencia se hizo en cuánto, $2 millones. Sí. Olimpia recibe va a recibir los 2 millones. El 40% de eso. Ahí recibe 800. ¿Cuánto recibe? 800. 800. Ahí está. 800. Y si en verdad pagó 1.100.000, pierde plata. Sí, es que no, pero eso le queda un 10%. No, eso acordó. Ese es lo que se tasó de entrada. Claro. Yo dije que acabo de decir tira una trampita y nada. Estás tirando un signo de interrogación en toda tu historia. Yo no estoy haciendo trampa. Yo lo que digo es que en la historia hay algo que... No, pero eso no se oficializó, pues. Claro. Eso no se oficializó. Yo te digo lo que se había informado en su momento. Así como se negoció de entrada, ahora se acordó su salida. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Viví la pasión del Petrobras Transchaco Rally con la remera exclusiva de los campeones, como los autos del piloto Ale Galanti, 5 veces campeón. Lleva la tuya, carga desde 200.000 guaraníes más 30.000 adicionales. Esta promo se aplica a estaciones adheridas Petrobras para Podium 100, Super 97 Euro 6 y alcohol. Estaba Julio Juan abajo, estaba Gustavito, estaba que yo jugaba de marketing. Así mismo, y va ahora de Olimpia a Tigre. Y después se verá lo otro del acuerdo inicial. Aquel acuerdo inicial. En el ojo. Si es que fue así o no fue así. El que participó ahora recién va a recibir. Claro, porque yo te puedo mostrar el documento y mira, nosotros pagamos. Es jugada de marketing. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas tardes. Comandante, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, comandante, llegamos nuevamente al miércoles, descuentos reales, este último miércoles del mes de junio, cerramos el mes, así que hoy tenemos muchísimos beneficios para todos nuestros clientes. Llegamos con descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados, y cuando hablamos de productos seleccionados, comandante, hablamos de productos de primera necesidad, productos que uno necesita tener en la casa. Llegamos con 60% en pañales de la marca Plenitud, pañales para adultos. Tenemos 60% en champú y en acondicionador de la marca DAP. Tenemos toallitas femeninas para todas las chicas de la marca Cotec, también con 60% de descuento. Jabones de la marca DAP con 60%, desodorantes también de la marca DAP, el Deo Spray original de antitranspirante con 60% de descuento. Pañales de la marca Haggis, el Supreme, el Pack Ahorro en los tamaños mediano, XXG y G con 50% de descuento. Tenemos vitaminas, suplementos con 50% de descuento, así que hoy es el día, comandante. Hay que pasar por los locales de Farmacia Catedral y aprovechar estos descuentos reales, y a su vez recordarte que ya la promo 100 premios para papá y mamá está llegando a su final. Este domingo 30 de junio termina la promoción, así que hoy tenés que aprovechar, porque tus compras de 50.000 guaraníes automáticamente te generan cupones electrónicos, y bueno, puedes ser uno de los 50 ganadores de esta promo, donde premiamos en esta ocasión a papá. Así que hoy es el día, comandante. Bueno, y tenés todas tus compras de 50.000 generan cupones electrónicos, y compras de marca particulares doble cupón, participantes doble cupón, perdón. Totalmente, comandante, así mismo. Si elegís productos de la marca participante, automáticamente tus cupones se duplican. Así que también puedes hacer tus pedidos a través de delivery, puedes llamarnos al 627-7000 o escribirnos al WhatsApp, el 0982-927-610. Pueden ingresar en www.farmaciacatedral.com.pi. Pero hoy es el día, así que hoy te esperamos en Farmacia Catedral para aprovechar tus descuentos reales, que llegamos hasta el 60% con todas las formas de pago. Gracias, muy amable. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo, comandante. Gracias, Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacia Catedral. Interpretó bien Carlos Quise. Parece que vos escuchaste cuando yo hablaba. No escuché, pero como estaba contando... Era tal cual lo que vos dijiste estaba Julio Juan. Tu relato se mide de otra manera. Donde fue... línea. No, pero está bien. Como él relataba, iba para entender así. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella, y gana con vino Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Liquidamos todo en su segunda edición del año, del 28 al 30 de junio. Es tu oportunidad de tener los precios más bajos y exclusivos. Descuentos reales en todos los productos y precios de liquidación. Boyani Músicos del Chaco,
la gente sabe. Agarró todito, ¿entendiste, Carlos Quise, no? Sí, entendí, gracias, Arturo. Sí, no, sí, se entendió. La familia de multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, salud y belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad papasa. Lo que es oficial, Carlos Quise, compañero, es que del 50, el Olimpia quedó con un 10 del 50. Sí. Eso es, me dirán, y 10%, bueno, se informa. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando un Smart TV. Tokio te llevas la camiseta oficial del Albirroja y comprando otros productos te llevas auriculares y termos edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Mili Empeños, 20 reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Con cubiertas Kumo Tire, maneja sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Kumo. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Esto te demuestra que todo es posible y negociable. Sí, señor. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurant. Estamos en el shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BSP, detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Bueno, así la cosa. El tema de Olimpia se desprende ya de 2, de 3, 4. ¿Y sí? No, tú que no figuraba. No. Espino no está con Olimpia. 2 y 1 a punto de irse. Sí, pero siempre tiene su influencia en los entrenamientos, en la exigencia para el equipo principal. Es decir, perder jugador del plantel siempre afecta un poquito. Sí. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escríbenos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Con carpintería en aluminio para fachadas. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Bueno, Emilio Dava hablaba en el hecho. Está el jugador de Guaraní. Dice que no que van a hablar, dice el niño Ricardo, ningún jugador de Guaraní. No, viernes zona mixta, Piñatares y otro jugador más. Yo estoy averiguando, Arturo, porque a mí nadie me llama a contar. Como vos solés decir. No, porque estoy diciendo lo que vos me dijiste siempre. Yo llamo. Son capos y te llaman, ¿verdad? Son monstruos. Son monstruos. Te llaman y te cuentan. Me contaron. No vaya a ser irónico. Vos tenés pero yo aprendo de vos, no, la cosa con eso peor todavía quiere decir que él es irónico. No, no, pero yo aprendo. Hablando, eso no vaya a ser así. No, te vayas a embore. Te voy a mostrar el mensaje de quién me pasó y me dijo eso, Arturo. Yo pongo una noticia y me ratean la noticia, me dijo. Entonces yo le pregunté y me dicen lo siguiente, por eso me parece muy importante. Cecilio Domínguez en el interés de Libertad. Después van a negar, no importa. Melgarejo puede ser Garregle, puede ser que no, te estaba diciendo la vez pasada, Ditore. No, ayer hablamos nosotros con el papá. Puede ir a Brasil. Por eso. ¿Y quién puede sucederlo a Melgarejo que juega por izquierda? Cecilio. Bien. Y pregunté, ¿cuánto gana Cecilio? Supuestamente gana 30.000, que para Libertad es poco. No, sí. Pidió mucha plata ahora en Cerro para renovar. Bueno, y le digo, ¿cómo va a ganar 30 Cecilio, que figura, y 40 figura el brasilero Edu? Me dijo que no se entiende, ¿verdad? No puede venir Edu a ganar 40 y Cecilio esa plata. Pero lo que decía ayer, niño, o anteayer, pero son momentos, cuando firmó Cecilio era prácticamente un jugador. Jugador a recuperar. Venía para recuperar. Sí, pero mirá que Edu vino como Rey Momo, tenía 70 kilos de más y lo dijo el pero lo presentaron como el nuevo, el mismo decía, el nuevo 9. ¿Qué dijo Bernay, Arturo? De Edu. Está gordo, dijo. Pero hay que llamarle a Ariel Ifrano que cubre Olimpia, Gerardo, porque dice que Olimpia Olveira está en Itapuense, el onceno. Sí. ¿Viste el gol de Prato? Ganó 1-0, gol de Prato. Olveira, Olmedo, Salceo, Capazo y Morínigo. No, este no es el equipo. Sí, ese jugó. Sí. Y Morínigo a la izquierda, ¿verdad? Sí. No sé por qué no jugó. Hugo Fernández, Richard Ortiz, Franco, Redes, Arrua y Prato. El amistoso de Olimpia. No jugó en los dos laterales y no jugó Hugo Benítez tampoco. ¿Olmedo? El tema de Salazar. ¿Cómo el Riquelme? Román y el otro, el Rosarino. El Zavala. Por eso digo, los dos laterales no jugaban, jugó otro. El tema de Salazar es que el club solamente lo quiere prestar 6 meses.
Olimpia quiere que se vaya 6 meses a préstamo, nada más. Y las opciones que tiene son mínimo por un año, entonces está difícil la salida. Muy difícil por 6 meses. Ahora, pensando por qué 6 meses solamente le quieren dar a préstamo. Porque tiene contrato hasta diciembre de 2025. El jugador se quiere ir porque quiere sumar minutos, pero solamente le ponen esa licencia de 6 meses. No quiere extenderlo el tiempo de... Entonces ahí está el complicado hoy, que los clubes que lo quieren, nadie quiere aceptar 6 meses, quieren mínimo un año. Sí, es que te exige FIFA un año, claro. Solo que sea por aquí, a un equipo local que por ahí... Sí, la propuesta que tiene... ¿A quién le paga un club de acá lo que gana Olimpia? No, debería pagar la Olimpia, y si le paga Olimpia que se quede en Olimpia. Eso Argentino Junior es cierto, que comentaba Arturo recién, pero el tema es el tiempo. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores objetivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los caminos de Isuzu. Líderes natos 100% japonés y motores diésel. Isuzu Invencible por naturaleza. Promociones y beneficios en automotor.com.py o Automotor en redes sociales. 12:30, ¿qué tal, Francisco? Hola, Arturo. Saludos para todos. Muy buen día. ¿Cómo anda la cosa? Bien, tranquilo. ¿Cómo te va, Botija? Arturo, ¿cómo estás? Buen día, saludo para todos. ¿Vos estás acá, no estás en Encarnación? No, acá en Asunción. Ya próximamente para Buenos Aires para los amistosos. Ah, sí, ¿cuándo te vas? Y para el partido contra Independiente, Arturo, vamos a estar presentes Independiente, Platense y River. Olimpia confirmó, Botija, 3 amistosos. Sí, la info que tenemos que son los 3 amistosos confirmados. Recién la fecha, si sos tan amable, Botija. En principio, Arturo, va a ser el 9, pero está supeditado a que Argentina juegue ese día. Y si juega ese día, entonces pasaría para el 8 contra Independiente en Avellaneda. Después el 11 ante Platense en Vicente López en el estadio de Platense, y el 13, el sábado 13, 16:30 hora paraguaya, ante River en el Monumental. ¿Qué pasa, Ricardo? Muy encimado la fecha. Un partido va a jugar con cada 2 días. Va a poner suplente. Y el 19 arranca el campeonato, el 19 de julio, Ariel. Sí, el 19 de julio arranca el torneo. Quiere decir, repetimos, Botija, si sos tan amable, tenemos información de primera mano con el Botija, reiteramos. Sí, en principio el 9 de julio ante Independiente, esto va a ser en el Libertadores de América. El 11 ante Platense y el 13, el sábado 13 ante River en el Estadio Monumental. ¿Tu programa a qué hora sale? ¿Cuándo? ¿Día? ¿Hora? En la TV estamos los martes a las 20 horas. Estaba con Cacho Juice. No me dio mucha bola cuando te escribí, pero en fin, ya está ya. No, se acordó bastante bien usted, señor. Bastante bien. Cacho Juice. Le mando. Sí. Que Arturo el señor. Bueno, Botica, después estamos en contacto, nos dé una mano con la información hasta donde pueda, ¿se entiende? Sí, claro que sí, señor. Ya pasaron justamente ahí el equipo acerca de lo que fue el amistoso esta mañana 1-0, y ellos van a continuar hasta el día sábado en la ciudad de Encarnación. Van a retornar ya después para los trabajos que se va a desarrollar aquí en Asunción, para luego ir ya el día 7. El plantel va a salir el 7 de julio, ya rumbo a Buenos Aires para los amistosos confirmados. El Tucu Salazar dice, Germán, que no lo quiere a préstamo, ¿no? Que solamente lo quiere prestar 6 meses Olimpia, tengo la información esa. Para Argentino Junior. Para el equipo que lo quiera, que Argentino Junior es uno de los que está en el radar de él. Sí, exactamente, Germán, buenas tardes. Y yo le consultaba al Tucu y él estaba aguardando justamente acerca de la situación que va a ser su futuro, ¿verdad? De qué va a pasar de él. Pero está en conversaciones con Rodrigo Noel, el presidente. Bueno, seguiremos hablando, Botija. Dale, señor. Saludos a todos los compañeros. Gracias, Ariel y Fran. Es raro, ¿no? Olimpia de 6 meses. Puede poner un contrato. No, puede poner un contrato que va a 1 año, pero una opción que a 6 meses y Olimpia recibe una oferta, porque acá no juega, que puede recibir una oferta que lo pueda vender. Con eso cubre lo de 6 meses, 6 meses. De hecho, que de 6 meses ya no se puede firmar. Mínimo 1 año. Sí, ya sé, pero te digo nomás. No, y por eso ahí aprovechar y poner la cláusula. Poner la cláusula que si hay una oferta a otro equipo de un mínimo tanto, que el jugador va a ser transferido y pierde
Argentino Juniors. Claro, quiere jugar el 9 de julio con Independiente porque es feriado en la Argentina, para que vaya la gente a la cancha. Pero puede jugar. Que cae martes, o si no, si lo adelantan para el 8, el lunes. Y ahí hay que ver la gente. Perdón, interpretó bien Carlos Quise, y ayer estaba viendo Argentina, vi el modelo que estamos hablando, cómo juegan acá, el área, juegan acá, y no hace esto como hacen los otros. Mide esto, mide acá los extremos. Sí. Totalmente estudiado, ¿verdad? Sí, totalmente trabajado. Muy trabajado. Es decir, no es como acá que nosotros queremos que se vaya hasta el fondo y meta al centro. Llega hasta acá, si es necesario gana acá, o si no, vuelve acá. Vuelve y va por el otro lado. Para hacer esta jugada que he visto ayer, hasta el estirón que tuvo Messi, que ahora lo admite, que está tocado, porque lo admite, y el último partido va a poner todo suplente, ya dijo Caloni. Contractura el autor va a ser Garnacho ahí, uno de los... Pero todito van a hacer. Lo escuché hoy en la mañana en FM. Un informante dijo, tiene una contractura en el autor derecho. ¿Puede ser cierto o no? Sí. ¿Y qué ocurre? No se me acuerdo si dije eso. Sí, dijo. ¿Qué es lo que te pasa? Información. Llamale pues a Víctor Villalba. Llamada de Las Vegas. Está sacando pecho Pancho. No, está bien. Pero qué felicidad que tenga. Pero Almirón, está bien, está perfecto. Voy a decirle por Ernesto. Hoy no pega hacer nada y si declaramos, hoy le aplicamos una costilla a un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% taqueña. Chortivis pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Chortivis con la garantía de la cooperativa Chortitzer. ¿Qué te pasa? Peralta debería haber sido el jugador, pero bueno. Mi Idea, fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía y son geniales. Mi Idea es el número 1 en el mundo de tu garra. Representa y distribuye Britan S.A. Estamos hablando del partido de ayer. Y yo estaba con la boca abierta. Yo no digo que siempre va a jugar porque te pueden ganar. Sacó 2 de gol, Dibu de gol. Sí, hay una que es fantástica. Y sacó muy bien. Terrible lo de la segunda, ¿cómo el ellos, que da rebote y agarra de vuelta. ¿Cómo ellos pueden tocar? ¿Eso es cuánto tiempo? Víctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Quédate ahí, aquí recorriendo un poco... Quédate ahí, antes de avanzar el horario, la hora, hoy hablaste a las 4:30 de la mañana, después seguiste haciendo noni, porque era muy temprano. Sí, claro, si te quedaste dormido 3 horas después, o más. Nos está diciendo Francisco López, a modo de colaboración, en información, ya que vos estás en Las Vegas, que Almirón, contale pues lo que vos sabés. Cruzando información, Víctor, lo de Almirón, que no sería parte del equipo titular, que entraría Sosa en su reemplazo, y efectivamente entre las dos opciones entre Fabricio Peralta y Damián Bobadilla, la opción 1, y se estaría decantando por Damián para reemplazar a Ernesto. Sí, lo de Sosa por Almirón yo creo que es hasta ciertamente cantado, si se quiere, por el rendimiento del último partido. Después en lo otro, antes de venir aquí a Las Vegas, teníamos la duda. Ernesto Caballero me parece que no va a ser titular, pero 2 posibilidades. Bobadilla pongo como opción 1 efectivamente, porque él fue el que entró lógicamente el otro día, y a partir de ahí podemos decir que mejoró ciertamente la presencia del equipo. Y lo segundo, Fabricio Peralta. Entre ellos 2 me parece que está el reemplazante de Caballero. Y yo no descarto un tercer cambio en la zona defensiva. Y ahí mi duda es si es que Espinosa será el apuntado para salir y entraría Alonso, o si directamente recurre Garnero a un cambio en la saga central. Y ahí obviamente Gustavo Gómez va a ser titular, y el que saldría me parece a mí es Alderete. Creo que por ahí irían las posibilidades de variante, pero debemos aclarar, Arturo, compañero, que no paró todavía equipo ayer, porque ayer hizo en un grupo regenerativo en el hotel, el otro grupo fue a la Universidad de Houston a hacer tareas livianas. Recién hoy va a trabajar con el grupo completo en cancha a partir de las 19 horas de aquí, 22 horas de Paraguay, así que bien de noche o de madrugada ya tendremos la información de cuál es el equipo, pero evidentemente 2 o 3 cambios serán los que realizará Garnero para el partido ante Brasil. ¿Y cuál es el plan hoy de actividades, vos que estás en Las Vegas ahí in situ? Y hoy 19 horas recién, Arturo, justo eso decíamos ayer, yo estaba casi seguro que iba a ser o bien temprano o bien tarde, ya cuando comienza a oscurecer, porque es impresionante el calor. Yo les comento que estoy caminando hace como 20 minutos para ir apuntando a lugares turísticos, aprovechando que tenemos la mañana sin actividad periodística, y realmente se siente el calor, Arturo, es como para tomar 1 litro de agua cada hora más o menos. Ya estamos llegando a los 40 grados, el sol te pega en la cara de una manera
terrible, así que estamos conviviendo con esta situación y durante estos días será así. Y el campo de entrenamiento, según veía las fotos, es al aire libre, por eso se entiende que a las 19 cuando ya el sol va bajando su intensidad, pero igual veía que marca entre 38 y 39 grados todavía en ese horario. Y lo peor de todo es que cuando hay un vientito, el viento es caliente, no es que te alivia ni nada por el estilo, el viento sigue siendo caliente y así serán estos días aquí en Las Vegas. Bueno, Víctor, hoy no estás en el extra. ¿Qué partido vas a ir a ver vos? Hoy voy a ir a ver Ecuador-Jamaica, aprovechando, bien, Arturo, que sí, tenemos la posibilidad, bien. Porque hay muchos ecuatorianos dando vueltas por aquí, justo me cruzaba con varios de ellos. Víctor. En el camino también. Sí, El señor. técnico español dirige a Ecuador. Sí, Sánchez, Félix. Hay Sánchez, hay fuerte reacción del público ecuatoriano. Y pasa que perdió ante Venezuela, no sé si sorpresivamente porque Venezuela está en crecimiento, pero perdió de una manera inesperada para ellos. Y yo creo que hoy si no gana, el ambiente va a estar complicado contra el entrenador y ya sería prácticamente quedar fuera, si es que hoy no llega a triunfar ante Jamaica. La vez pasada yo estuve en México-Jamaica, a mí me pareció interesante hasta donde aguantó Jamaica. Después en el segundo tiempo ya México le marcó la diferencia propiamente por las individualidades, la jerarquía, aunque Jamaica tiene varios jugadores en la Premier, por eso hoy espero un partido interesante. Y aparte también ya vamos como para ir conociendo el estadio, tener todo apuntado para lo que será la cobertura del viernes desde afuera, porque estamos a cuadras y ya se nota la estructura del estadio gigante, un poquito más chico que el de Houston, pero igual imponente luce el Allegiant, que será el lugar donde Paraguay jugará la segunda fecha ante Brasil. Seguiremos charlando, Víctor. Perfecto, Arturo, hasta más tarde. Gracias, Víctor Villar. Descarga la app Copetrol, carga por 150.000 y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlo en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplicale. Ve My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ve My Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Ve My Flores. Sí, hace el cambio por izquierda, existe la posibilidad también de que entre Gómez, no descartar a Gómez. Por izquierda. Por izquierda. En reemplazo de Omar Alderete. Valbuena, Gómez. Y ahí Junior. Valbuena muy sólido en la defensa. Víctor. Me parece el más sólido de la defensa. Muy bien, Valbuena bien. Sí. Y quitarlo a Valbuena porque acuérdate que a Garnero le gusta mantener el perfil. Él quiere jugar con un zurdo. Pero Argentina se diferencia de Brasil, que Brasil tiene buenas individualidades, pero colectivamente Argentina es mejor. Podenio perder. Muy trabajado. Pero ¿quién le saca a Argentina ese juego que tiene? De la gran puta. Sí. Tiene una identidad ya. Ahora, saben todo qué hacer. Además meten. Yo no digo que sea imbatible, ¿verdad, Carlos? Además meten, te pelean. Por favor, vamos a hablar. Vos, perdón. No, además te pelean. Porque Argentina vamos a hablar. Pero que Gareca justamente decía eso, que aparte de lo conjunto, y no, capaz que lo escuchó, capaz que se acostó temprano y está bien que duerma temprano. Pero yo he visto el partido. ¿Cómo que va a tener que duerma temprano? Admitió, no para. Yo vi en la conferencia, admite Gareca. Sí, que y yo dije al aire hoy, nobleza, franqueza del técnico. Sí. Admite lo que tenía enfrente. ¿Y la declaración de Scaloni? Con una humildad y sencillez terrible. No podés poner excusa. Estás jugando con el campeón del mundo, con el último campeón de América, con el ganador de la Copa de Campeones, que le ganó a Italia. Le tiene al mejor jugador que te simplifica todo. Con una pierna, con un toque. Lo que hay que, yo no me había dado cuenta, a pesar que lo seguí toda la vida y me encanta como jugador. Ahora está en su retiro, noto alguna jugada que no me había percibido de Messi. Vos sabés que cuando él recibe la pelota ya te hace la siguiente jugada. Por ejemplo, cuando le gambetea al arquero el partido anterior, que después quiso colocar, fíjense que cuando él toca para afuera, hace al mismo tiempo que cuando frena. Cualquier otro jugador frena y después toca la pelota. Él frena con el toque. Y pero esos son muchos. Pelé se hizo la pared él mismo. Y también la pared contra el rival. Eso no se hizo todavía. No, pero Pelé no hizo ese gol. Pero ese que hacía saca por el costado, no, el pared tiraba cuando estaba muy encerrado por 2 o 3 rivales, le tiraba por la canilla del jugador rival y salía lo usaba como pared. Por eso hay muy buenos jugadores
y están los extraterrestres. Y esta clase de jugadores son extraterrestres. No, Sí, y le digo no son nomás, terrenales. que aparte de Argentina ser un equipo difícil que- porque pelea, porque lucha, también hay que reconocer el buen partido que hizo Chile. Chile hizo un partido. Conociendo sus limitaciones. Exacto. Claro. Mientras vos entiendas lo que sos, te va a ir bien. El día en que vos no entiendas lo que sos, Y ahí te va está a ir como la la mierda. mano de Gareca. Claro. Ahí está la Ahí mano está de la Gareca. mano. Tiene mejores jugadores. Pero, Carlos, que lo nosotros. tuvo Nosotros partido. tenemos que entender. Nosotros nos enamoramos de Almirón durante 5 años. Y Almirón es lo mismo que vemos hoy hace 5 años. ¿Por qué te pones Pero así? pongo nervioso, No vayan hablo a con hablar pero- en plural. Nosotros, el país estaba... Claro, la enloquecido con afición Almirón. deportiva estaba enloquecida. con- Arturo eso también es lo entra que ahí. quiere decir. Si No, nosotros todos, Arturo entra también. Yo saqué mi conclusión sobre Miguel. no, yo sé que Arturo no. Yo no me... Dijo nosotros, entramos todos. No, él dice nosotros. Nadie va a dejar de admitir. El público. Cuando estuvo Newcastle, cuando estuvo Newell's, Almirón, En Lanús. ahí la rompió. descollaba. Sí, la MLS la también. rompió. El fútbol argentino, enseñarnos vos. No, jugaba por el medio. Sí. Yo un día le pregunto al Tata... Pero ahí eso. Pero ahí sin bien. pelota al pie, Carlos. Sin pelota al Estamos de pie. acuerdo. Ahora, atendé bien lo que me porque yo estaba convencido de que el Almirón que iba a serle útil a full a Paraguay tenía que jugar por el medio. ¿Verdad? Después hubo partidos que le pusieron de 10 de conductor y tampoco funcionó porque pasaba la línea de volante y pedía adelante la línea de volante, craso error, no necesitas, es decir, vos tenés que abrirte a los costados. Que te toquen los volantes. Y le pregunto al Tata, que lo tuvo en Atlanta, que lo potenció tremendamente, y me contó cosas que, una de ellas cuando pensé que me iba a decir que sí, que en esa posición, porque yo estaba convencido, me dice, Por el medio. no, por el medio, como segunda punta, y me dice, no, hasta puede jugar si le sacas del costado derecho, porque para él el derecho, dice, si le sacas de ahí hasta te puede jugar de volante interno, me dijo el Tata. Por derecha. Volante interno, a la izquierda o a la derecha, del lado del volante central, volante interno. Y le digo yo, pero estás bien, pero en serio, sí. Te digo más, de todos los jugadores, los mediocampistas que yo tuve, es el mayor recuperador de pelota. Está grabado eso, porque me sorprendió a mí también. Por eso que es útil Tener- por la derecha cuando juega en la línea de 4. El problema es que él en la selección, él quiere ser el conductor, él quiere transportar, es decir, él transporta la pelota, él no tiene pase. No sabe transportar No, la pelota. no es para hacerte jugar. Vos ves Messi, ves Argentina, ves Estás en la pausa, te filtra el pase. McAllister, ves cualquiera, recibieron y tocaron. Hay una cosa que hay que decirla en A dos inciso. toques juegan, a dos toques. Claro, hay que decirla en inciso. ¿A quién tenés que copiarle? A los mejores, nunca vas a ser como los mejores, pero copiarle a eso, ese es tu punto de referencia. Entonces vos decías, inciso, si vos recibías 50, 70 metros, si no vas a ir contra la última línea, no conduzcas. Jugá parado, agarrá y toca, agarrá y toca. Ahora, si vas a ir contra la última línea, porque una contra, ahí sí podés conducir. Encará. Como hizo Di María ayer o lo que quiera. De Paul hizo 2 veces. También, porque te vas contra la última línea. Es el único momento que tenés que conducir la pelota. O si no, es la pelota la que tiene que correr, porque siempre es más rápido del hombre. Por eso que cuando Almirón recibía y quería arrancar desde atrás, de 5 pelotas que arrancó, 4 perdió. Porque no hay espacio, porque el que pierde la pelota te aprieta enseguida. Y Que más es en esa normal. zona. Y más en Y esa más zona, en porque esa están todos, porque los equipos tratan de jugar a 25 o 30 Te voy a hacer metros. una pregunta porque vos me estás buscando, Carlos Quise. La que quieras, si es de fútbol. Fútbol no tiene otra intención. Yo no sé qué le dicen a Ramón Sosa. Picá y andate, viejo. No, Sosa no, a Sosa hay que darle pelota al pie también. Esa es mi pregunta que te hago y te apuraste en la respuesta. Y ya te entendí, no te conozco hace años. Bueno, ¿por qué no le decía al jugador, vení acá vos y vos acá? Si vas a jugar con Ángel Romero, usando el término curepicístico, pero con respeto, falso 9, Ramón Sosa, te firmo, va a jugar mejor con Ángel Romero. Yo jugaría con... ¿Puedo terminar? Sí. Yo desde que... Sería... Desde que empezó Mega Farm llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfrutá de esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tu QR, crédito y débito y Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Ahora, te digo más. Vos te das cuenta que a Sosa le puso
contra el partido amistoso a la derecha, buscando el reemplazante de Almirón, porque no le convenció. Y no rindió Sosa. Y Sosa no rindió, pero el otro día cuando le mete, a pesar de que no estaba nadie a la derecha, le sacrificó un tanto a Enciso, a decir, andá, movete por otro lado, pero le puso a Sosa a la izquierda. Voy a poner el izquierdo. ¿Y si juega González, con falso González, el izquierdo, Sosa? el de Argentina, González. Nicolás. Partidazo. No, es un jugadorazo. Pero él no hizo el gol a nosotros. No se cansa nunca, aparte, Carlos. Y no para de correr. Pero ¿qué hace Nicolás? Nicolás González. Mirá, así. Le estudié mucho a Nicolás. Un gran calentón. Sí. Calentón futbolístico. Quiere reaccionar él a cada rato. Se va cuando tiene que ir y administra su energía. ¿Qué es lo que? No, corre bien, con mímica, corre bien. Brillante. ¿Por qué, veo? Vamos a hacer con mímica. Así hace. Tiene que mejorar la definición. Porque me Ese es el tiene telón de sorprendido una acotación tan fina. Que administra su energía. Que es lo que hay que pedirle a Enciso, pero... Por eso quiero que nos enseñe. Parece que vos no entendés cuando te hablo. Argentina, ¿por qué juega así? Porque, carajo, alguien le tuvo que haber dicho a Nicolás, ven acá. Vamos a ver. Y fue Scaloni. El entrenador. Esto va a ser... ¿Puedo terminar? El grupo te lleva. El entrenador. El grupo de lateral. Pero hay cosas... Y jugadores inteligentes. Hay cosas... Jugadores inteligentes, Arturo Máximo Rubín. No hablo más. ¿Usted no me deja hablar? Me tengo que meter. Yo solamente, por favor. No. Yo quiero decir, espera, antes, hay algo que también tenemos que entender nosotros, como periodistas, como hinchas, como dirigentes. Yo te diría que jugadores paraguayos que técnicamente somos inferior a casi todas las selecciones de Sudamérica hoy. Si estamos sobre Bolivia, yo aplaudo. Después Perú, Ecuador, Chile, hasta Venezuela técnicamente más que nosotros. ¿Y cómo vamos a querer jugar al toque si técnicamente no somos? No. Vamos a hacer así con Argentina. ¿Por qué no? Ahí está. Pero es no así, solamente, yo coincido, pero ¿dónde está lo principal? Que perdimos la intensidad que antes, con esa intensidad suplíamos por la capacidad técnica. Hoy no tenemos capacidad técnica o somos inferiores, como decís vos, comparado a muchos países, y también perdimos la intensidad. Porque creemos que podemos, por eso forman medio campo que forman. Porque los chilenos técnicamente son buenos, pero ayer metían suela, le rasparon los. El problema es mucho más de fondo, porque va incluso hasta formativas, de abajo hay que arrancar de vuelta la... Sí, es profundo. Ahora el tema es de abajo, en la escuela de fútbol. Hay que agarrar la pala, levantar la tierra. Y bueno, no vamos a perder esto, vamos a jugar siempre con intensidad. Tratemos de aplicar los nuevos mecanismos y actualizándonos siempre. Brighton de Julio Enciso presentó una oferta formal al Inter por Diego Gómez. El Brighton. Sí. Hace rato que lo viene siguiendo. De Julio Enciso presentó una oferta formal. Una cosa es que lo siga y otra vez que yo te ofrezca. ¿Quién se le fue ahí? McAllister se le fue Tom Borget es el periodista que ahora acaba de lanzar en su cuenta de X hoy día ya la oficialización de que Brighton oficialmente va por Diego Gómez. A partir de allí se replica todo. Es el colega para dar la fuente de nada más. Y por McAllister en todo caso. No, pero McAllister fue la temporada pasada. Sí, pero dejó ese espacio. Pero ahí estaba moviéndose. Del Brighton fue a la Liverpool, pero ya hace un año que está en Liverpool. Mira que Gómez tiene, Ese es el jugador que le falta. Y a pesar de todo, Enciso lo vieron del Chelsea. Lo vieron del Chelsea el último partido y quedaron impresionados con él. Estuve leyendo declaraciones por él y por un colombiano. Hizo buen partido. Y uno o dos partidos muy buenos de Enciso. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrella que te dan y sensaciones sin límites. Control Hot Passion, control los llevar. Esto manda Julio Juan y dice con Federico, la manera para Federico Ríos si él tiene. La Comebol revela cómo actuó el VAR en Chile, Argentina. Solo revisaron jugada a favor de la Luis Celeste. Y Chile tuvo algo para revisar. Reclaman dejando un pisotón que es normal. ¿Qué quiere que haga? Un manotazo de Cuti en el primer tiempo en el área. Y uno donde le agarra uno de Argentina al de Chile, pero no sé si esta sí para tarjeta amarilla, pero era falta en ataque. Y el penal Nico González, ahí ya había terminado la jugada. Allá había terminado. Nico González le hace no se cobra. Ese es uno de los males del y cuando se cae la agarra como porque los chilenos subieron hasta un hilo y hicieron de todas las la agarra del pie así. A ver, esa es tarjeta amarilla. Para mí había penal contra Chile. Federico,
del Cuti Romero. Sí. No es penal. Por eso estamos. Por la muñeca. Si cobra penal, eso no fue a la muñeca. Por eso. Penal un ratito. El partido estuvo lindo porque el árbitro dejó jugar. Por eso estamos como estamos, porque eso acá es penal. En el fútbol paraguayo era doble penal. Es una maricona. El fútbol paraguayo era doble penal. Porque acá cobran mancha. Nunca llega la pelota, brazo arriba por el rojo. Acá iba a ser penal y agresión. Capaz que le quitaban la roja. Sí. Federico. Anda con Seba a jugar la Barbie. Federico. Buenos días, Arturo. Un saludo para todos los compañeros de la mesa y también a la audiencia. Esto lo envió Julio Juan, que te consultemos. Te vamos a llamar. Primero quiero que veas lo que te envié, lo que me enviaron, y después te llamamos otra vez, ¿sí? Sí, correcto. Te agradezco mucho. Da lectura porque te quiero preguntar sobre eso. Y da lectura a lo que te envié. En el mes del papá y el mes del rally, aprovechar los descuentos vigentes del 27% en las cubiertas Yokohama, disponible en todas las medidas de que Holanda RMT. Consulta al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Francisco López, voy a hablar pausado hasta donde No, yo di una opinión sobre una jugada. Y yo no le falté el respeto a nadie. ¿Quién te faltó el respeto? Germán me faltó el respeto. ¿Por qué, veo? Y porque no sé qué anda jugada la ¿Te fichaste? No, pero yo, si me va a argumentar, argumentame bien. Disculpame. Eso, a mí no me habla así, porque yo no te hablo así a vos. Eso es para las Barbie, no puedes cobrar penales, es mi opinión. Bueno, pero... Y punto, ya está. No, el reclamo hizo Chile hizo el reclamo. Argumentame del punto de vista reglamentario. Es un contacto que no llega a quería decir lo que yo veo, si puedes escucharme. Yo vi también. Bueno. No es que me contaron. Lo que yo vi... Ahora, si te picharon, te digo, no, listo, lo que vi, mira quién habla de pichado. Lo que vi, te picharon, te digo nada. Pero ese penal discutieron los chilenos. Sí, pidieron la jugada, lo que yo veo reglamentariamente. Pero el VAR no vio, ¿verdad? Es que se revisó, Arturo, por eso hizo la pausa. Sí, se revisó. Pero piensa igual. Claro, el árbitro. A mí me encantó el árbitro. No, por eso digo, voy a eso. Él ha hecho bien. Lo que digo a Federico que le envíe es esto que envían, que parece que, yo repito, que solamente revisaron la jugada de Argentina, Arturo. Pupo dijo que tal que por qué lo hace, quién hizo Heredia. Revisan el pisotón de Polpe, que no dónde ponen el pie, ¿verdad? ¿Dónde ponen el pie? Pero acá es roja también, cuidado. Acá muchas veces dependiendo de la camiseta. Es que la jugada da. Tiene de los dos. Sí, pero él patea la pelota. ¿Sabes lo que hay que aprender? ¿Sabes lo que hay que aprender? Sí, está bien. Pero él no se queda. Lo que tenemos que entender nosotros, porque estamos equivocados nosotros, no el mundo. Vos ves la Eurocopa y este tipo de jugada no se pita, se deja seguir porque se quiere agilizar el fútbol. Ni protesta el jugador tampoco. Nada. Y también en la Copa América, si no vemos ahora, porque tenemos el concepto que todo contacto es falta y a los jugadores y los árbitros nos apresuran, vemos un fútbol cansino, hemos perdido lo que está reclamando una selección, la intensidad, la agresividad. Chile es más agresivo con nosotros a la hora de disputar la pelota, insólito, el jugador más agresivo de Paraguay se llama Cuba, de 1.75. ¿Por qué? Porque el jugador crece en este país, que el contacto es falta. Acá te decían que toda pierna encima del tobillo es roja. Y viste 18.000 partidos en la Copa de Europa y en la Copa América, y de encima del tobillo siga como tiene que ser, porque son circunstancias del juego, no hay intencionalidad, y eso es lo que juzgan. Y entonces, si el mundo juega así y nosotros pensamos diferente, los equivocados somos nosotros. Ahí está el argumento, Francisco, te respondió. Es más, si vos te fijas en el partido de Ecuador, el árbitro no lo quería echar a Erne Valencia, no lo quería echar porque él juega la pelota. Mi jugador González quiso hacer algo y el referee le dijo, tranquilo, no. Sí. Hay lo calmó. Que le calma a González. Hay un gesto que él hace cuando va y le dice, tranquilo, no. Ya te estoy viendo. De hecho, no me vaya a joder la bola. Le dice el... ¿Qué es lo que vos te Pero sin tarjeta puso autoridad el árbitro, Arturo. Claro, muy bien. Sin tarjeta González. ¿Qué edad tiene mi jugador González? Y jóvenes. Nicolás. Él jugó con nosotros en Córdoba, no hace el gol de cabeza, sí, que le gana todo. Pero él cuando hace un reto, ahí nomás le dice, no me venga, joder. No te venga a agrandar. Vení a Bristol y viví la Copa con descuentos increíbles en TV, celulares y tablets. Además, puedes llevarte una pelota de regalo. Escríbenos al 0991-670-000. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tiene 26. Ahora sí, llamando a Federico, porque esto es lo que nos vio Julio Juan, que es porque todo
como que ven lo de Argentina y como los chiles no quisieron ver lo del VAR. ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimar ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que puedas equipar su vehículo. Papá felices con Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. El título dice: Conmebol revela cómo actuó el VAR en Chile-Argentina. Solo revisaron jugada a favor del albiceleste por Ítalo Sánchez Sangüesa. ¿Leíste vos, Víctor? Federico. Sí, estuve viendo la jugada, Arturo. No, yo veo el artículo, interpretar el artículo y te repito. O si no te damos tiempo ya. Si compartí o no. Acá tira algo que tenés que tomar. Conmebol revela cómo actuó el VAR Chile-Argentina. Solo revisaron jugada a favor del albiceleste. ¿Entendés el contenido, verdad? Sí, entiendo. Entonces, ¿se merecía lo de Chile o no? Esa es la pregunta. Entiendo que hay una mala expresión ahí en todo caso, Arturo. ¿Por qué? Porque la revisión se hace de todo. Lo que no ameritó para Conmebol en todo caso es editar eso y ponerlo a conocimiento del público de alguna jugada que comparto esa decisión, porque no encuentro ninguna jugada que amerite que tengamos que ver que haya algo dudoso, como por ejemplo la falta que se vio al borde del área, que si fue adentro o fuera del área, por ejemplo el de Di María. A Di María. Porque dice, Argentino Castrilli se indigna y pide roja para De Paul por el planchazo a Suazo, juego brusco y grave. No considero eso porque era inevitable esa situación. Y pongo entre paréntesis este comentario. Castrilli estuvo como director de árbitro en Chile. Él estuvo trabajando ahí. Entonces, creo que por eso opina, no a favor de eso, sino que considera eso. Y hay que tener en cuenta que el perfil de arbitral de Castrilli, que siempre fue muy drástico a la hora de tomar decisiones, siempre muy enfocado con lo que es el reglamento y no con el espíritu de juego del fútbol. Hay que entender ahí que al rematar De Paul ese balón, con qué pie lo pisa y cómo ocurre, con el mismo pie del cual remató, que era su siguiente pie de apoyo. Entonces, y ese pie ingresa de manera sorpresiva ahí el pie del adversario y no tiene otra posibilidad que terminar pisando. Retira automáticamente el pie de ahí. No hace una pisada tipo apagando el cigarrillo. Eso lo salva Federico. De más. Federico, sí, totalmente. eso lo salva porque si se quedaba pisándolo encima era roja. Pero él siente que lo pisa y sale rápido. Salta, eso normalmente en el idioma guaraní es muy expresivo, eso que nosotros solemos utilizar, el famoso cigarrillo en bogué, se dice, esa situación en donde vos pisás la colilla del cigarrillo y haces como un giro ahí y normalmente claro, y lo dice Castrilli, entonces tiene otro tipo de connotación. Por lo que fue como árbitro. ¿Verdad, Federico? Y por un lado eso, y el condimento de que él estuvo casi un año como director de departamento de árbitro de Chile. Y vos considerás que está bien, por eso me enviaron y estamos queriendo tu opinión. Chao, Federico. Sí. Espera. Francisco López. Federico, sobre el penal que reclama Chile, la falta del Cuti Romero, que va arriba con el brazo primero, no llega a la pelota, no toca la pelota y disputan el aire y cae el jugador chileno dentro del área. ¿Cómo la viste o qué reglamentariamente cómo nos podrías explicar la no sanción? Considero que el arbitraje de Matonte, y entre paréntesis mi comentario, para mí hoy Matonte es el mejor árbitro de la Conmebol en cuestión de dejar jugar. El arbitraje de ayer de Matonte fue espectacular para mí. ¿Por qué? Porque en algún momento, y para responderte luego esa pregunta, y siendo coherente durante toda su línea arbitral, durante todo el partido. Chao, Federico, gracias. Similares. Sancionó. Sí. Gracias, muy amable, Federico Ríos. Hay una jugada que merece... gracias, Federico. Hay una jugada que merece el gol. ¿Terminé ya con Federico Ríos? No, ya sé, no con Federico. ¿Con cuál? Entre nosotros. ¿Qué? El gol de Argentina. Lo que hace Lo Celso. Que se mete, pone el cuerpo...
pone la espalda ahí al... ¿Quién se equivoca ahí? El defensor, porque se pone por detrás, lo que hablamos siempre. Uno, ¿y qué tenés que hacer cuando? Porque él se apoya, entonces vos, que no te dejes salir, te sujeta por vos y te tiene dentro del arco, que impide que Bravo salga también o que tenga mejor acción. Sí. Vos, defensor, si hay un jugador que te hace eso, tenés que salir porque él se apoya en vos, y ahí se cae solo. Claro. Y es más, habilita a todo el mundo después también, del jugador de Chile. Claro, porque lo sostiene. Inocente, la inocencia, la falta de chileno. Una pregunta, terminado este torneo, a favor o en contra, porque nadie es perfecto, pueden llamarle acá al propio Aquino. Hoy pita Juan Gabriel Benítez, ¿verdad? Sí. Y debemos estar atentos a cómo pita. Sí. Porque si lleva un modelo de acá, si es el modelo no se va a compadecer lo que... Yo creo que le va a dejar jugar, porque de lo contrario no va a pitar más. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y mucho más. Cantabria sea. Pásate ya a Salud Protegida y obtén beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Hagamos de cuenta que gol de Chile. ¿Qué pudo haber sido? Pudo haber sido. Termina el partido y gana Chile. Sí. Argentina no va a dejar de ser Argentina. No le quitaban mérito de todo lo que hizo en los 90. Además sorprende cómo están metidos en el equipo, en el funcionamiento, cómo está ese banco. ¿Cómo anticipan? No, cómo está el banco, no lo que no juega. Todo compenetrado. Álvarez grita más el gol de Lautaro. Sí, son campeones. Son campeones. No hay egos, no hay egos. Hay una en la última, la que termina fallando Lautaro Martino que la pica. La imagen de atrás, Messi sonriéndose con Di María como diciéndole, bueno, si no fue tuyo. Claro, esa confianza de que si falla no importa porque nosotros vamos a volver a meter un gol. Y era para cualquiera, o definía él o definía Lautaro, o Lautaro le daba a Messi, o sea, tenía todas las opciones. Porque se pregona el pero grupo, no define el equipo, no individualmente. Lautaro, define bien Lautaro. Sí, le da una clase. Yo le doy virtud a Bravo, hizo un partidazo, anduvo muy bien Bravo. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea, pollos y amanecer de Granjeros Campo 9, automóvil y supli prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor, 27 sucursales en todo el país, en cada camino hay un automóvil supli, te imaginas conduciendo tu 0 kilómetro, con Banco, plazos de hasta 5 años con tasas 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares, hace tu sueño realidad con nosotros, Banco, crece desde la raíz, la mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial del billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguay de Inmobiliaria se asegura su inversión. Hay que ver el partido, tenemos tiempo todavía para Paraguay-Brasil. El viernes. Sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, le favorece a Paraguay el desorden brasileño. Sí. Y tiene una riqueza técnica de la gran puta. Ni empezar a discutir la riqueza. Achicarle espacio porque si no te llenan la canasta. Sí, deja que jueguen como juegan. Salir más arriba. Como marcó la vez pasada. ¿Se le sentí incómodo? ¿A quién? A Brasil. Uno van a saber cómo salir. No, saben. Hacer un partido esos, el similar a los primeros 30 minutos de Paraguay contra Colombia. Sí, pero no aguantó. Pero Brasil no toma modelo Argentina porque Argentina tiene... ¿De verdad? No, es otro... ¿De verdad? Otro aplomo. ¿De verdad? Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana, busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Vos me entendés que es lo que dice. Agarrarle acá a Vinicio. Hacerle sentir. Y decirle... Por otro lado, no. Sentate. Y mostrarle. Vos decís el técnico de Brasil. Sí, yo como rival. No, el técnico de Brasil tiene que entender cómo juega será. De la gran, vos decís, puta, un fenómeno. Parana será Benicio. Pero algo, un monstruo, usando un término futbolístico. Sí. Y vos decís, ¿cómo es posible que? Eso. No regula. Y algo pasa. O si no, Brasil no puede, con la riqueza técnica, esa tabla que tiene Brasil, vos decís, no puede ser ni el séptimo, sexto. Después no sabes cuántos jugadores le dejan de lado, que no estamos. Yo no digo que Brasil le vaya a ganar a Paraguay porque no se sabe. Pero ahí entramos, es lo normal. Sí, sería la lógica que gane Brasil. Es la misma de Almirón. Pero ya ocurrió con 3 fechas seguidas y un empate ante Venezuela. Vos me decís, Ricardo. Perdió contra Argentina. No, esperanos un ratito, Sedu.
4 partidos jugados, 3 derrotas y un empate. Sí. Entonces, si vos te pones a analizar, va a decir, ¿cómo? En clasificatoria. Con Diniz de técnico. Con Diniz de técnico, que ahora que tiene el perfil de un juego más lento, no tan explosivo. Y Brasil, los 25-30, por eso la que miramos, es explosivo, porque son tan gambeteadores, tanta riqueza técnica, y que hacen lo que no hace cualquier jugador. En el ojo. Y vos decís, Benicio, que estuvo en Fluminense, no está más, Herea. 4 partidos en la clasificatoria, 3 derrotas y un empate. Venezuela le empató sobre el Vinal. Sí. En Brasil encima. Sí, porque entonces vos decís, puta, ¿cuál es hoy el modelo sudamericano se llama Argentina? Sí. El modelo sudamericano se llama Argentina, porque reúne lo que vos querés ver. El fútbol total. No sé si hay una cosa a lo que dice Arturo, muy para sintetizar un poquito. El futbolista argentino se potencializa o se potencia jugando en la selección. Todo lo contrario a lo que nos está pasando a nosotros. Aparte, Carlos, Argentina lo eleva a todos. Va con ganas, tiene ganas de jugar en la selección. Pero Argentina hasta el menos técnico se luce con los jugadores que tiene. O sea, igualmente hay un trabajo se equiparan para arriba. Eso es siempre. Se equiparan para arriba. Vos tenés un buen jugador, vos también jugás mejor. No es que te contagias, te devuelve la pelota que vos redonda, querés. Te la devuelve claro. Pero también hay un trabajo a largo plazo también. Hoy, por ejemplo, es difícil saber a quién apretar en Argentina, porque todos juegan. ¿A quién apretás hoy? Y sí, porque se le da al arquero y tiene una tranquilidad, sale jugando, filtra pases por el medio sin ningún problema. Cuti sale jugando, Lisandro sale pero jugando. Así, dentro de todo, pues el fútbol es maravilloso. Chile, repito. Sí. Le pudo haber ganado ayer. Le pudo haber ganado. Sí, porque Argentina no fue efectivo, porque si metía lo que provocó a Argentina el primer tiempo, la superioridad futbolística. Chile si metía si le ganaba el 30 minutos de partido fue Argentina. Después claro, Chile, si Chile ganaba iba a ganar. Si ganaba Chile iba a ganar merecidamente. ¿Por qué? Porque sabe que cuáles son sus debilidades y las limitaciones. Recuperar. Bueno, en 10 minutos hizo lo que hizo con 3 veces. A los 70 minutos el primer remate. Pero es válido. Sí, claro, más vale. El fútbol es válido. Ojalá Paraguay aprenda. Por supuesto. ¿Qué? Cierto, ojalá. Ojalá Paraguay aprenda. Era lo nuestro antes. Sí. Es llamativo que Chile no haya superado en eso, que Colombia no haya superado en eso. Es decir, vos ves cualquier partido y nosotros somos los que menos. Hasta Perú tiene más agresividad ahí. Porque acá. Pero yo lo vi a Perú ayer con Canadá y no. Muy light. Pero le echaron igual. Pero igual estaba light. Muy light. Hasta vos sí, los peruanos son técnicos. Erraban pases de 1 metro, 1,5 metros. ¿Qué hicieron Paraguay? Te arruinaron. ¿Qué le pasó a la garra paraguaya? A cómo metían huevo, cómo tenían precisión en ataque, cómo tirabas un centro a la olla y eran todos gol, cómo se cerraban atrás y te cagaban a patadas, pero bien, te imponía. Tenías que ir a jugar a Paraguay o tenías que jugar contra cualquier paraguayo y sabías que le ibas a pasar mal porque eran aguerridos. ¿Qué te hicieron Paraguay? Esta selección no tiene nada de esa Paraguay, nada. Apática. Nadie pone, nadie marca, nadie se queja. Todos hablan, pero nadie marca como tiene que ser. Y bueno, una vez hablando en una cena con jugadores campeones del mundo del 86, hablando de Paraguay, hablando de fútbol, me dicen, irte a Sajonia no nos gusta. ¿Y por qué? Y dicen, no, jugar en Sajonia es lo peor que te puede pasar. Por la cancha, por la dureza. Y me dicen, estos campeones del mundo con Argentina, me dicen, no, siempre salís con un moretón. Hoy no le miran, te levantan los pantalones, antes no se usaba tanto la canillera. Carlos dice, o vos estás retrasado en el tiempo o yo estoy retrasado en el tiempo. ¿Por qué, señor Arturo? Porque el fútbol se modernizó mucho. Tenemos nostalgias de Carlos, lo que era el 79, el 86, después. Y ahora tenemos que hacer una revisión. Ahí nos quedamos. Al tener un complemento de lo que era el jugador antes y el jugador hoy. Yo creo que hay que combinar mucho la idea para encontrar la identidad. Mientras sigan creyendo que nosotros somos fuerza, temperamento y garra, podemos andar mal. Ese jugador se va formando de otra manera. Carlito Jara ayer le dio el temperamento, le dio el amor y le dio pertenencia. Porque si vos me decís que Carlos Jara ayer que el fútbol en los Juegos Preolímpicos para más deslumbraba, yo te digo, no. Paraguay le dio, Carlito Jara entendió y le dio otro.
otra manera de jugar. Todos corren. Y le dijo, con esto vamos. Cuando viene un jugador hecho, entiéndase línea defensiva, fuera de lateral derecho, encontramos a Calderete, Gómez, Junior, nombramos 3 nomás. Ya tienen su propia madurez futbolística. Bueno. ¿Verdad? Sí. Buena. Tenés que decirle quién va a ser el volante que va a estar cerca de él y le va a decir, Jaromín ese dúo. Y te vas a equivocar menos. ¿Por qué no tenemos eso, Carlos Quise? Nosotros pedimos intensidad y entonces miramos el plantel del perfil e intensidad de lo que juegan y no encontramos 6 jugadores que te pueden dar intensidad. ¿Quiénes son los que no están? Y a lo mejor vamos a encontrar 1 o 2. Nosotros ayer hablábamos, a mí en este momento creo que no corresponde hablar de lo que no están, pero ayer que tocó el tema Ricardo y Niño, hablábamos de Richard y de prácticamente un jugador que hace 4 años, siendo tetracampeón del fútbol paraguayo, no pasaban de fase en Copa Libertadores, cuando jugaban contra rivales un poquito más fuertes del nivel local. Y la eliminatoria no se juega con jugadores que juegan en Sudamérica, todos juegan en Europa. Entonces, y siempre pedimos que Richard se ponga bien. Richard ya no se puso bien, yo ya no miraría tanto ahí. Entonces voy a decir, ¿quiénes son los que te pueden dar intensidad? Gómez, Alderete, Velázquez un poquito menos después del partido que vi, Peralta y Cuba. Sí. Peralta jugó muy mal el partido en lectura de juego, pero tiene unas condiciones bárbaras y a mí me gustaría que juegue porque es una forma de aprender y pensando en el futuro. Creo que todos los volantes que tenemos es el que está más cerca, siempre y cuando él aprenda. No es que el técnico no le dice. Después está el aprendizaje del individuo y eso hay que ver si él entiende el juego como tiene que ser. Y lo otro, a pesar que a mí me gustó, a él no le gustó Villasanti. Para mí Villasanti jugó tal vez el partido dentro de la exigencia que yo pido, lo mejor en los últimos 10, que lo vi jugar en la selección. Sí, pisó bastante el área. Y digo, no llegó la hora de ponerlo a él de volante central porque tiene de sobra para distribuir juego, no tiene problema de perfil, tiene físico, tiene presencia, tiene todo, porque de volante interno, de 8 o de 10, no satisfizo nunca. El Cerro llegó a jugar ahí, sí, y en Gremio también le salió bien. Sí, pero yo creo, entonces ¿qué hace con Cuba? Y Cuba salía a romper todo, a tratar de contagiar esa fortaleza hasta donde aguante, después te voy a cambiar para ver si transmitimos otra cosa con el grupo que tenemos. Eso es lo que pienso hoy después de ver todo, pero digo, cambiamos al creer hace más de una década que podíamos jugar a la pelota. Y no entendimos nunca, aunque no sea cierto, que esa fue la razón, cuando el Tata dice y se va, bastante criticado en aquella época como técnico de la selección, dice, me voy porque no puedo jugar mejor. Le saqué el jugo a los jugadores. Y recuerdo yo una frase de Hugo Talavera que nos dice, cuando cuenta y le dijo a Pablo César Carpellani, vos sos de Brasil, ¿cómo vamos a jugar así? Y sale, le contesta y le dice, juego como puedo, no como quiero. Bueno, pero ¿no te parece también, Carlos, que la generación de Almirón, esta generación, estamos sacando jugadores mucho más para tener la pelota y jugar? No, Almirón no es para tener la pelota. Bueno, no, pero digo, jugadores con el rasgo distinto. Sosa. Pie distinto. No, Sosa es para tener la pelota. Mentira, Sosa es para tener la pelota. Bueno, no, rasgo distinto. Entonces, rasgo distinto. ¿Qué necesitamos? ¿Qué haces? Espacio necesitamos para esos jugadores, espacio. Y vos tenés que crear tu espacio. No, digo, ¿qué haces para adaptarlo al estilo anterior? Porque te nace es como que te viene una camada nueva de gente que juega rapidito. No te podés equivocar 3, 5 fechas, 6, 7 partidos, pero no podés equivocarte durante una década. Todos se equivocan. Entonces, ¿da o no da para la selección? Llegó el momento de ¿qué vamos a seguir experimentando en la eliminatoria? Ya el último tren era este. Después ya te digo más. Te pregunto. Todo el mundo, no todo el mundo porque a Arturo no le gusta. Creíamos la mayoría que Gómez está bien que le saque. Le sacó a un referente,
a un ídolo del Palmeiras, el equipo más grande en resultados en los últimos tiempos en América, lo sentó en el banco. Yo no creía, lo sentó en el banco y nadie, alguno cuando jugó Gómez, tenía que haber jugado Gómez, y digo, lo sacó. Entonces hay que tomar decisiones después de tantos malos resultados, y los que deciden en el fútbol, felizmente, siguen siendo los futbolistas en un 60, 70, no sé cuánto por ciento, pero eso no se puede medir, pero es así. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historia. Seguir el programa La Intermedia y la Copa, niño, ¿te parece? Este domingo 3.100 millones en premios, 1.900 millones en el poderoso, duplicamos el grandioso y salen 5 Samsung S24 Plus y una Kia K3 en el por de cambiarse por Emoy. 1318. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hoy 2 partidos en el marco de la Copa América. Ecuador-Jamaica será a las 18. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si no, puedes acercarte a la Ferré se acerca a Bosca P. Nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por la Ferré. Si es cierro, sabes bien que tenemos en la Ferré. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Energy Gas. Venezuela-México, igualmente hoy este partido a las 9 de la noche. Escuchando el partido, viendo una película, tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Próbalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único, chorizo parrillero, pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta más, una herramienta más en su obra. 2 partidos para mañana en el marco de la Copa América. Mañana a las 18, Panamá, Estados Unidos. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 13-20. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. Ahora llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de los artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada, habla nueva tienda online de Casa Rosada. Ahora Copa América, decíamos Panamá, Estados Unidos. Mañana, Uruguay-Bolivia. Será a las 9 de la noche. El con arbitraje paraguayo Juan Gabriel Benítez estará para Uruguay-Bolivia. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Costa se va de Lima a Málaga y se suma ya al plantel de España. Sí. Llegaron los imbatibles a Supermercados Sector, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Adquirí hoy tu horno eléctrico Midas de 46 litros en solo 12 cuotas de 76.000 guaraníes. Puedes financiarlo en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Escribinos al 021-519-3000 o ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 13-22. Más de repaso de partidos. El viernes, el grupo de Paraguay, Colombia, Costa Rica a las 6 de la tarde. Luego Paraguay, Brasil en Las Vegas.
a las 21, el viernes a las 9 de la noche, Paraguay-Brasil. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. La costa va a Málaga haciendo la pretemporada con Cerro. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca veroño, porque la fórmula avanzada Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. El antigripal ideal para todo pronóstico. Apracur. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión, de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. Por psicología, lo va a poner a Gustavo Gómez para mi opinión. Titular contra Brasil. Billetera personal, ahora es Personal Pay. Aprovecha el 10% de descuento cargando combustible en las estaciones adheridas de Copetrol y comprando en Cope Market. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. ¿Quieres sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacia Catedral es posible porque sorteamos sin premios, estadías efectivos, vales de electrodomésticos y más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. El colega argentino. Paraguay es igual a Julio Enciso más 10. El pibe de Brighton es cosa seria. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave, yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 0982-475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. 1323. Ya conoces los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía de Electropar. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. Mañana ya está arrancando la fecha teniendo en cuenta que Paraguay juega el viernes, por eso se adelanta al día jueves. Resistencia, Martín Ledesma, abren la fecha 14, 3 de la tarde. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor, Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios laborales en las redes sociales JMC Paraguay, con respaldo de Chaco Mera Automotores. Otros médicos, colegas, están hablando de Luis Amarilla que podría jugar en Cerro. Y algún día hablamos y dijo, a préstamo no se va. Es el segundo mercado ya donde Cerro le quiere. Sí, pero dijo, a préstamo no se va a ir. Pecho Mil, las crujientes doradas nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. En Asismet te ofrecemos más de 60 especialidades y centros exclusivos, incluyendo Cira, Revita y Hematocenter. Colmédico Online, ambulancias y servicios de urgencias. Contactos al 021-288-7000. Asismet, junto a vos toda la vida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida de Ciudadela 4623. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central en Ciudadela, casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Más de la categoría intermedia, Rubio Ñuba y Ireña juegan igualmente mañana. Esto será a las 17:15. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Ferropar a 42 años construyendo contigo. Según datos oficiales, Paraguay tiene el 1% de probabilidades de ganar esta copa, pero apostarla tiene 100% de fe. Por eso, incluyendo a Paraguay en tus combinadas, participas automáticamente por bonos de apuestas y muchos premios más. En esta copa somos 100% apostarla. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado. Vos también. El día sábado, 2 partidos en la intermedia. Por la mañana, a las 10 de la mañana, Santaní, Pastoreo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py.
Más de repaso de partidos. Recoleta, el líder, va a enfrentarse a Tembetaria el sábado a las 10 de la mañana. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar el mortero con elevación Sika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permite tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrados presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller. La marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. El domingo, San Lorenzo, 3 de febrero, 10 de la mañana, mismo horario para Carapeguá, 12 de junio, siempre hablando de la intermedia. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales, @ el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual, te contamos que en el mes de papá, solicitando un crédito desde los 15 millones o tarjeta de crédito, llevas un neceser de regalo. Redes sociales como Caja Mutual. Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un somier living o cualquier producto Koala, te regalamos una cuota, además 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí, Acceso Sur, Caso y Perpetuo Socorro, Ñemby. Cuando el dolor llega, Quitador Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y el lunes se cierra todo con los duelos colegiales. Fernando de la Mora, 2:30 de la tarde, y luego en Campo Grande, Independiente Encarnación a las 16:45. Así la fecha: jueves, sábado, domingo y lunes, fecha 14, intermedio. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Puso un subtítulo Alejandro Cabo lo que le gustó la frase. Yo retuiteé y se viene retuitear. Sí, claro, sí, es tu frase. Claro. Tuya. Mía, pero puede. No, porque reconoció al aire. No él. Sí. Claro, se puede estirar la frase. Los ladrones de ferretería. Ladrones de ferretería roban las herramientas. ¿Por qué Dios son tan pobres será? Viví la pasión del Petrobras Trachaco Rally con la remera exclusiva de los campeones, como los autos del piloto Ale Galante, 5 veces campeón. Lleva la tuya, carga desde 200.000 guaraníes más 30.000 adicional. Esta promo se aplica en estaciones adheridas Petrobras para Podium 100, Super 97 Euro 6 y alcohol. Está bien que yo sea el guaireño de oro, pero él trae paz a esta mesa. Claro, paz. ¿Tú estás hablando serio? Pues estamos todos locos. Decir bienestar y certeza. Sí, pero por favor. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella, y gana con vino Santa Elena. Niño Jorge. Ahora hace 40 segundos tuitea el colega César Luis Merlo que está cerrado lo de Adam Vareiro para River. Hay acuerdo con San Lorenzo y compra en $4.500.000. Y una vez que regrese, después va a estar firmando. Pero Adam Vareiro es nuevo jugador de River. Liquidamos todo en su segunda edición del año, del 28 al 30 de junio, horario de atención especial, viernes 28 de 7:30 a 20 horas, sábado de 29 a 7 y 18 horas y domingo 30 de 9 a 17 horas. Ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. En la cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin aumentas tu defensa, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad papasa. Si no hay Julio, su hermano Freddy Vareiro. Freddy, claro. Paso ahora River. Los Vareiros. Claro. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando un Smart TV Tokio. Te llevas la camiseta oficial del Albirroque. Comprando otros productos te llevas auriculares y termos edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroque. Juan Cortese. Sí, que también podemos hablar con Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, cerramiento que hace Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Mira que River recogió, perdón, en River en un momento tuvieron 4 jugadores paraguayos en campo. Uno nacionalizado. Rojas. Ricardo Rojas, Celso Ayala. Al mismo tiempo, Pedro Sarabia. Y Pedro Sarabia. Creo que 4 al mismo tiempo. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Yo le voy a poner entrometido, pero Sarabia me dijo, shut up. Tienes razón. Te dijo. Yo por boludo. Pedrito. Y me fui y le dije, ¿pero qué? Me miró él como diciendo, ¿qué es lo que me decís? Pedro Sarabia en cancha de River. Sí. Tienes alfombra. Alfombra es. Después va hacia el restaurante.
Ahora habrá cambiado porque se reconstruyó. ¿Usted fue al estadio nuevo? ¿Usted estuvo? Sí, no, pero yo estuve abajo. No está nuevo tampoco. Las formas no cambiaron. Hace mucho. No, está ahí, abajo te conducía a un restaurante donde están todos. Y estaba él estaba mirando. Y ahí cuando yo le pregunto a él, porque no le... Rompe nomás el micrófono, Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. 1322. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. 10 minutos más, 1332. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. WhatsApp, sí, se habilita el WhatsApp ahí a partir de este momento. 0971-108010. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC laminados y más, con carpintería en aluminio para fachadas. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Che, uno más, háblense, parece un mercado y no se entiende nada de lo que dicen. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 0981-434-732. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu, líderes natos 100% japoneses y motores diésel. Isuzu, invencible por naturaleza. Promociones y beneficios en automotor.com.py. Disculpame, Francisco, Juan Cortés se da como un hecho la transferencia a nuevo jugador de River. Juan, ¿cómo te va? Arturo querido, un abrazo grande aquí desde Buenos Aires. Sí, exactamente, ya confirmada la transferencia de Adam para llegar a River seguramente después de la Copa América, así que De Michelis tiene el delantero que tanto buscó en este mercado de pases. ¿Significa mucho el hecho de Michelis pedir que venga Adam, compartida la responsabilidad? Yo pido y el que debe cumplir, Adam Vareiro. Sí, la verdad es que estamos hablando de un delantero que ha tenido, bueno, no lo voy a descubrir yo, una muy buena temporada en la Argentina, en un equipo que no atacaba tanto, trató como de armarse muchas jugadas del gol prácticamente él solo, y sinceramente llega en condiciones bastante amigables a la hora de poder instalar la negociación, porque San Lorenzo, por predisposición del futbolista, no le había pactado una cláusula alta de rescisión, teniendo en cuenta que en este mercado de pases lo quería transferir. Está claro que en Argentina no estamos tan acostumbrados, especialmente entre equipos grandes, a poder dar sus principales figuras, pero bueno, está claro que ha torcido la balanza el delantero, que cuando habló con De Michelis terminó de convencerse de que River debía hacer su lugar, y bueno, y ahora va a tener creo que una muy buena pelea por delante, porque está claro que River tiene hoy a un gran Miguel Borja, pero bueno, no alcanza solamente con él. Vareiro va a llegar a jugar al lado de Borja o por el colombiano, pero bueno, de alguna manera jerarquiza mucho la delantera. Juan, ¿y ya estará para jugar la Copa? Sí, la idea es que, a ver, ojalá, Arturo, me vas a decir, bueno, esperemos que no, porque esto quiere decir que Paraguay está cada vez más cerca de poder llegar a instancias finales de la Copa América, pero bueno, la idea es que una vez que ya termine su participación con su seleccionado, tenga, imagino, respecto de el momento en donde Paraguay pueda llegar a estar eliminado o no, una vez que termine la instancia, veremos si hay tiempo para que Vareiro se tome unos días de vacaciones o directamente ya, se reincorpore al plantel que arranca la pretemporada. Otro paraguayo más en River. Sí, exactamente, y la verdad es que Colombia y Paraguay en River han tenido muy buenas experiencias. Yo creo que esta no será una excepción. Vareiro realmente ha tenido en Argentina una muy buena temporada, lo ha tenido el año pasado, lo ha tenido en el arranque de este, pero bueno, está claro que River es otra cosa, impone, si se quiere, otra prestancia. Me parece que Vareiro es un futbolista de calidad y de jerarquía como para que rápidamente la pueda asumir. Un abrazo, Juan, gracias por tu tiempo. Chao, papá.
Gracias, Juan Cortés. Ya mismo en Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorti. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa Distributi Britain S.A. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditiva 6.640. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque de la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año. Las 24 horas. Bemay Flores General Díaz y 40. Teléfono 496-553. Bemay Flores. Vino, da Costa. ¡Gol! Llegaron las ofertas del día en Punto Farma. Aprovecha hoy miércoles 26 de junio nuestros 628 puntos en todo el país. Esta super oferta de cuidado y prevención para tu salud. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Control Love You Are. La selección paraguaya es una estancia. Ricardo F. cuando le parodia a Peluso. En el mes de papá y el mes del rally, aprovechar los descuentos vigentes del 27% en las cubiertas Yokohama, disponible en todas las medidas de la Geolander MT. Consulta al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía el grupo Toyotoshi. Daniel Velasco, colega, con relación a Luis Amarilla y su posible presencia en Cerro desde el Mazatlán mexicano. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Saludos, ¿cómo va todo por allá, Arturo? Bien. Daniel, se habla mucho que Cerro ya viene hace días preguntando por Luis Amarilla, del Mazatlán para Cerro. La dirigencia, digo, preguntando. A ver, honestamente no tengo mucha información al respecto. Desde lo que conozco en Mazatlán FC, veo muy complicado que puedan soltar a Luis Amarilla. De hace tiempo preguntaba un poco cuál sería un precio justo que aceptaría esta directiva de Mazatlán en una hipotética compra, y me decían que no menos de $3 millones, ¿no? Entonces yo desconozco si allá estuvieran en condiciones para solventar esa cantidad, y aunado a eso, que la directiva de Mazatlán lo quiera soltar a una semana de que arranque el campeonato en México, ¿no? Por eso te preguntamos y queremos... ¿Vos ves difícil, Daniel? Sí, yo lo veo bastante difícil. O sea, sé que Luis Amarilla tuvo acercamientos de algunos equipos del fútbol mexicano que no le llegaron al precio, no llegaron a las condiciones económicas que pretendía la directiva de Mazatlán. Desconozco si Cerro pueda solventarlas, ¿no? Insisto, no veo tan factible que hoy Mazatlán se deshaga de Luis Amarilla si no le pagan esta cantidad que les he mencionado. $3 millones. Aparte a préstamo, ya nos decías que no lo deja ir Mazatlán. ¿Y cómo está Josué Colmán? ¿Perdón? Josué Colmán, ¿cómo anda? Oh, muy bien. Lamentablemente el torneo pasado, en el último partido de pretemporada, se lesiona. Estuvo fuera las primeras 8 fechas del torneo anterior, pero él termina siendo pieza fundamental junto con Andrés Montaño de la zona ofensiva de Mazatlán FC. O sea, Colmán es un futbolista diferente, es un futbolista que ya en los últimos 2 torneos varios equipos han estado interesados por él. Sé que también de la MLS alguno que otro ha preguntado por Colmán y bueno, no se ha concretado nada, pero yo no tengo dudas de que tiene grandes capacidades para pasar a algún otro equipo, digamos, con mayor jerarquía en el fútbol mexicano o fuera del fútbol mexicano. Muchísimas gracias, Daniel, gracias por tu tiempo. Abrazo. Gracias, muy amable. Vení a Bristol y viví la Copa con descuentos increíbles en TV, celulares y tablet. Además puedes llevarte una pelota de regalo. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Erimar con tarjetas crédito Itaú, 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses hasta el 13 de julio. En tapizados de cuero, 10% de descuento. Papás felices con Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Por fin le callaron a Cafa ya. Grande Francisco, carajo.
Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Ambareque, Petén, Itagua, Coronel Oviedo, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, sede central España 330, San Lorenzo, Unisal. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Formación profesional y tecnicatura superiores. Che, bigote. ¿Cómo te che, bigote? ¡Qué boludo! Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero, Campo 9. El huevo que se le reclama a la selección y la actitud que se le reclama, no precisamente es aquella actitud que causa nostalgia, en la que estaban hablando, del año 80 y tanto, 70 y tanto, 60 y tanto. Ese huevo también lo puso, por ejemplo, un equipo como Olimpia contra el Flamengo, valiendo muchísimo más Flamengo y teniendo muchísimo más juego. Automóviles Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. Eso estaba luego dentro del objetivo del Olimpia, cuando jugó la Copa. Era mucho de eso. El Cáceres lo decía. Impulsa tu empresa con Bancopp. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Solicita tu crédito hoy y pasa al siguiente nivel. Bancopp crece desde la raíz. Con Chiqui Arce, ese era el mensaje. Primero Fluminense, al revés. Primero Flamengo, Fluminense. Con Chiqui Arce. La mejor opción para instalar su industria de depósito. Pábrica Urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Qué pucha, pasen a mi audio. Carlos Quise no puede estar equivocado, pero qué bárbaro, qué disparate que dice ustedes y le dicen sí, porque, ¿por qué, wow? Porque es viejo y jugó en la selección. Pero por favor, está como completamente loco ya. ¿Por qué dice así le trata Carlos? No sé qué dijo. Un audio anterior tiene que ser, ¿no? No, escuchamos. Lo del señor Carlos Quise ya es preocupante. Él tiene en su cabeza la idea fija de que todas las selecciones tienen todos sus jugadores jugando y siendo figura en Europa. Y no es así. Chile, que ahora tiene una mejoría con Gareca, cambió la mentalidad y están jugando a otra cosa por un compromiso institucional que tiene la selección chilena. Por eso ese técnico no está en la selección paraguaya. Está totalmente desfasada la mentalidad de Carlos Quise, pensando que nuestros jugadores son jugadores medio pelo. Tenemos... Repasá nomás a dónde juegan nuestros futbolistas y dónde juegan los otros. Incluía América, donde juegan y qué ganaron y en qué equipo campeonable juegan nuestros jugadores. Así nomás. Cuando haga todo ese análisis seguimos. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este domingo 3.100 millones en premios, 1.900 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y salen 5 Samsung S24 Plus y un Kia K3. Sin el poder de cambiarse por Emoy. Ricardo Tairacid F. ¿Qué es Tairacid F? ¿Quién tiene? Ricardo. Pero voy a salir en defensa de Ricardo. Ricardo está cambiado. Estoy feliz por lo que dijo Carlos. Que traje paz a la mesa. Me siento realizado. Yo lo dije porque yo lo dije porque lo siento así. ¿Qué querés que te diga? ¿En serio? Él no quiere hacer una encuesta acá en la mesa. Muy tranquilo. A ver qué pensamos de él. De cómo se fue, a cómo vino. No sé si es Ricardo que nos trajeron otro Ricardo. ¿Hace cuánto me conoces, Arturo? Como si fuera que... Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Desde los Pineros de Lamos en Mendoza, que acopa un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebramos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. A este que le critica a Carlos Quise, primero sacarle la papa de la boca. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Gracias, Ariel, por su sintonía. Ariel Andino, muchísimas gracias. Saludos, Ariel. Muchísimas gracias. Impecable, dice, escuchando Fútbol a los Grandes Monumental. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py.
Para mí, Carlos Quise es infalible. Infalible. Si no puedes acercarte a La Ferrer se acerca a vos, Capeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferrer. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguros si tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al WhatsApp 09844433332. Energy Gas. Buenas tardes, profesor Quise. Te puedo asegurar que ese que te envió el audio es liberteño, uno de los... Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Suco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Proba Jugo Suco. Arturo, no pasen audio de chetos que nunca patearon ni un pomelo en su casa. Y su seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Por fin le callaron a Cafa, carajo. ¡Qué puta! ¡Por fin! Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Ese audio ya pasó 5 veces. Busca. Y el discurso de Ricardo, yo sé cuál es el fin, por eso lo dice. ¿Sabes cómo lo conozco? Comenzamos la semana. La famosa lustrada de zapato, ¿no te va a creer lo que te dijo? Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único. Chorizo, parrillero o pizza, probaste y te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamán, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Teléfono 021-634-544. Arturo Rubín, que nunca jugó al fútbol, a discutir. Hey, Mili. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Ricardo Zapatún, lado F. Leandro digo a ese. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comes y para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Arturo, si no me equivoco, casi 70-75% de los jugadores de Chile juegan en Sudamérica. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresar rumbos.com.py. Ahora aprenderé Coreibe. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Comandante, llaman a Zuni Castiñera y practiquen guaraní o que ustedes dos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Comandante, Marcelo González te saluda desde Encarnación. Sí, comandante, deje de hablar de la selección, el jugador de la selección. Contanos la historia aquella vuelta que vos te equivocaste de casa cuando te fuiste junto a tu señora. ¿Eso es real? Sí. ¿Vos sabés lo que pasó? Sí, pero el final me falta siempre. No, mi señora me dijo, cuidado porque la prima cambió la fachada de la casa. ¿De un cumpleaños? Claro, yo le dije, un tipo como yo, ¿cómo no voy a saber si yo sé dónde queda? Yo sé dónde vos sabés dónde queda la casa. No te vayas a equivocar. Vamos a poner la casa al lado y después lo que queda con Juan Pablo Pumpido y Francisco da Costa. Esta historia real, verídica, un segundo. Papá merece premios Go por todas tus compras mínimas de 500.000 guaraníes hasta el 30 de junio. Participan de premios increíbles para papá. Entérate ingresando a electroban.com.py. Yo le bajé el wiki y visto que no había nadie. Y dije a la puta. ¿Y qué hiciste? Y pregunté a la persona, dígame, la señora, también está de cumpleaños. Era la casa de al lado. Cosa que te avisaron. Sí. Mi señora me dijo, el cumpleaños la prima. Te espero después del partido. A vos te hablo. Sí, yo te estoy escuchando. ¿O en qué se estás pensando? Así tuvimos la previa. Llegó la hora de la verdad. Me dijo, ¿te acordás de la casa? Le dije, por favor, un tipo como yo, mira que cambió toda la fachada de la casa de enfrente. Yo me voy a la casa de Fernando La Mora, yo me voy ahí y veo y me voy a acordar. A vos te hablo, atendé bien, pero porfa, es porque te conozco, te digo. Y sí, yo entiendo, ya, yo terminé el partido, vengo por Fernando La, doblo y justo caigo ahí. Ya está, y a qué hora termina tu partido, no hay nada el partido. ¿A qué hora termina tu partido?
Yo le dije muy amablemente a mi señora, y comienza a las 8, y las 10:15 yo voy a estar ahí. Muy bien, te espero. Ok. Y cuando me iba me dijo, acordarte, ¿estás seguro de conocer la casa? Un tipo como yo le dije. Pero fui a transmitir y ahora la verdad es que me voy a la casa. Vengo con el bolo, ustedes saben el bolo, que es el 90. Vengo con el bolo, hago todo el camino que habitualmente hacía y caigo en la casa. Digo, esta es, tal como me dijo, fachada nueva, fiesta de cumpleaños, el cumpleaños de la prima, y voy a entrar. Acá no puede fallar, tal cual yo soy Arturo y ¡pa! Toco el timbre. Me mira la persona que me atiende, yo no sé quién. Pase, me dice. Yo paso. Veo fiesta, un mariachi tocando en el fondo. Dije, qué puta, que mucha gente invitada, gente que yo no conozco. Viene un mozo, me mira, me trae un whisky. Y la persona que está de mi lado me miran de arriba abajo. Yo les miro, no pasa nada. A la puta y comienzo a sudar. No hay nadie conocido. A la puta. Me voy, quiero caminar y no. Y tomé la precaución de que no camino más. Porque esta no es gente familiar. Esta no es la gente. ¿Qué hago? Le digo, señor, discúlpeme. Le digo al mozo, a una persona que estaba. La señora, doy el nombre y dice, ¡ah, nuestra vecina también está de cumpleaños! Me equivoqué de casa. Era la casa de al lado. Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches de bailanza. Fútbol a lo grande. Y Fran es un jugador que tiene unas condiciones impresionantes. Es un delantero que desde que le tocó venir acá a Paraguay le sumó gol a su carrera, que por ahí antes no lo había tenido. En su etapa en México, en Querétaro, en Venados, no había tenido mucho gol. Cuando le tocó venir acá a Sol, hizo 13 goles, creo, ese semestre, anduvo una barbaridad, y bueno, ahí después lo compra el Bolívar y no paró de hacer goles. Fue goleador, creo, todos los torneos, jugó copas internacionales, hizo goles, se fue a Colombia. Por ahí no tuvo el mismo rendimiento en cuanto a lo numérico en goles que en Bolivia, que acá en Paraguay, y bueno, y ahora volvió a Bolívar después de vuelta, siguió haciendo goles y bueno, ahora tengo entendido que por lo que leí que está cerca de volver a Paraguay y venir a Cerro Porteño. Así el licenciado Petengil está negociando con la gente de Bolívar. Cerro Porteño está comprando prácticamente el 100% del pase Tina Churín. Me gustaría una respuesta tuya, Juan Pablo, cuando lo tuviste, ¿qué clase, qué tipo de 9 era cuando lo tuviste en Sol de América? ¿Qué te llamaba la atención en Sol? Fran es un delantero goleador que se puede adaptar a jugar con un 9 de área. De hecho, en Sol de América con nosotros hacía dupla con Javier Toledo, que es un 9 de características bien de centro delantero. Y Fran tiene tanta técnica que se asocia mucho a jugar y puede ser un segundo punta y terminar la jugada como 9. Así que él no tiene problema en jugar con otro 9 de área o jugar él de 9 de área, pero sí le gusta mucho la libertad de salir a asociar con los mediocampistas, porque tiene una técnica impresionante, más allá de la potencia física, de la altura que tiene una técnica de jugador brasilero, que lo es, y aprovecha muy bien esa virtud para salir a jugar y poder llegar al área limpio. ¿Sabes por qué, Juan Pablo Pumpillo? Nos hacemos la pregunta talas vos. Si Churín mantiene su puesto, por decir, arriba en el ataque, y Francisco da Costa, esto lo va a resolver Manolo Jiménez, el técnico del Cerro. ¿Podría jugar Francisco da Costa más rechazado y Churín más arriba? ¿Retrasado? Sí, tranquilamente. De hecho, así ha jugado con Toledo en Sol de América, y ha hecho 13 goles. Por ahí Javier le hacía el trabajo de sostener a los dos centrales y Fran aparecer más limpio organizando la jugada. Lo ha hecho en Bolivia también, con otro delantero el primer semestre que estuvo, con el delantero chileno que ahora no me sale el nombre. Ronnie Fernández. Ese mismo. Y lo puede hacer tranquilamente, puede jugar tranquilamente con un 9 de área al lado de él. Digo esto porque hay características o rasgos de Francisco da Costa de jugador voluntarioso
y usando el término pelador cuando sí requieren las circunstancias. Sí, Fran es un jugador que trabaja para el equipo, más allá de lo bueno que es técnicamente, que por ahí está el pensamiento de que los buenos técnicamente no son trabajadores. Fran es un jugador que trabaja, que está muy bien desde lo profesional. Yo hablo seguido con él, tengo muy buena relación con él, que es una relación bárbara con él, con el primo, que es una persona que está muy cerca de él y vive con él. He hablado en estos días y bueno, es un jugador, la verdad que los que me ha tocado dirigir es uno de los más determinantes que tuve. Para mí es un 9 que le gusta más tirarse unos metros atrás, le gusta jugar porque tiene buena técnica. Ahora, la pregunta en sí, eso ya lo dijiste, la pregunta en sí es esta: ¿es un 9 que se te puede tirar detrás de los laterales o es más de buscar detrás de los volantes centrales? Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien. Es un 9, yo por lo menos lo utilicé mucho jugando detrás de la línea de volante rival, tirándose atrás, saliendo de la posición de 9 a recibir detrás de los volantes centrales. Es un jugador que también se anima a salir a los costados, pero su gran virtud está en la resolución en los espacios reducidos y en la zona central, para mí. Después, obviamente el técnico que lo tenga va a resolver qué le va a pedir, pero creo que su gran virtud es la conexión entre línea y la posibilidad de llegar a posición de gol. La pregunta más bien era si hay necesidad del equipo, si tiene ese perfil de desplazamiento más largo, porque al salir al costado necesita desplazamiento más largo y no tan corto como tirarse detrás de los volantes, ¿no? Esa las consultas, si tiene ese perfil si necesita hacerlo eso, si es capaz de hacerlo. Sí, por ahí no es un picador, no es un Fernando Romero, por ejemplo, para hablar de otro jugador de características que tiene Cerro. Pero si tiene que salir a una pelota, a la famosa baranda, aguantar y a generar algo del costado, lo hace, no tiene problema. Porque a pesar de ser grandote, tiene muy buenos desplazamientos. ¿Cuánto tiene? ¿1.90 llega o no? Y está por ahí, sí, pero aparte es grandote de contextura física, tiene piernas grandes. La verdad que es ancho, es fuerte, es potente. Es muy hábil para lo grandote que es físicamente. Le pega bien los tiros libres también, ¿no? Sí, tiene una técnica, la verdad, notable. Y lo vi en esta Copa Libertadores sí tirarse un poco hacia los laterales también, o sea, buscar hacia el costado, preferentemente hacia el costado izquierdo. Sí, le gusta más salir hacia la izquierda porque le queda la cancha de frente y el arco perfilado para poder rematar. Nosotros generalmente lo hacíamos descender por el lado izquierdo para conectar con él ahí y a partir de ahí él generaba situaciones. ¿Vos lo llegaste a conocer?